Muy buenos días nuevamente. Por favor, me confirman si me están escuchando. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, señora, sí la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en el momento hay 40 personas conectadas, son las 9:05 de la mañana. Vamos a dar inicio a este curso. Inicialmente, pues, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Edith Noguera, funcionaria del grupo de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa. Antes de comenzar, les informo que en cumplimiento de las políticas de privacidad, esta sesión será grabada en su totalidad. Por tal motivo, les recomendamos mantener sus micrófonos y cámaras apagados durante el desarrollo de este espacio. Asimismo, en el chat se compartirá el enlace correspondiente a la lista de asistencia, la cual agradecemos diligenciar oportunamente. Damos una cordial bienvenida a todos los colaboradores y colaboradoras de nuestra entidad que hoy nos acompañan en el curso Gestión de Infraestructura Vial desde la perspectiva de los materiales. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para todos ustedes. En este curso encontramos 4 sesiones, cada una con una duración de 2 horas, las cuales se han venido desarrollando. La primera que ya se dio fue el miércoles 13 de agosto de 9 a 11. La del día de hoy, 27 de agosto, que también está programada de 9 a 11 de la mañana. El próximo miércoles 3 de septiembre viene la tercera sesión de 9 a 11 de la mañana. Y por último, el miércoles 17 de septiembre de 9 a 11 igualmente. Este curso tiene como objetivo capacitar a los funcionarios del MIAS en temas relacionados con las tendencias en gestión de infraestructura vial desde la perspectiva de materiales. Recordamos que este evento es liderado por la Subdirección de Gestión Humana a través de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa en el marco del programa Formador de Formadores, del cual hace parte el ingeniero Héctor Mauricio Sánchez. Al finalizar la jornada se habilitará un espacio para resolver dudas e inquietudes que puedan surgir durante su desarrollo, salvo que el conferencista establezca una metodología diferente. Hoy nos acompaña, como ya habíamos mencionado, el ingeniero Héctor Mauricio Sánchez Abril, ingeniero en transporte y vías, especialista en geotecnia vial y pavimentos, magíster en ingeniería con énfasis en transporte y candidato a doctor en ingeniería y ciencia de los materiales. El ingeniero Sánchez Abril cuenta con una sólida trayectoria profesional en infraestructura vial, geotecnia, pavimentos, construcción vial y materiales para carreteras. Desde el año 2006 ha participado activamente en proyectos de consultoría, diseño, construcción, interventoría y supervisión de diversas obras viales en Colombia. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor universitario y director de trabajo de grado y tesis desde el 2008. En áreas como infraestructura vial, pavimentos y movilidad, en programas de ingeniería civil, ingeniería de transporte y vías, especialización en geotecnia vial y pavimentos, especialización en gerencia de proyectos de construcción y maestría en infraestructura vial. Además, es investigador en materiales para carreteras y seguridad vial. Fue secretario de Movilidad de Tunja en el 2023 y es cofundador del Seminario Internacional en Seguridad Vial, evento que ha contado con 6 ediciones. Es autor de múltiples publicaciones en temas de infraestructura y transporte. Actualmente se desempeña como profesional especializado grado 20 en el Instituto Nacional de Vías, adscrito a la Dirección Territorial Boyacá. También es miembro de la Red Académica de Movilidad RAM y la Red Universitaria Iberoamericana de Investigación en Movilidad, RITEM. Los temas que se abordarán durante las 4 jornadas y que se están abordando durante estas 4 jornadas son: primero, conceptualización sobre gestión de infraestructura vial; segundo, conceptualización sobre materiales; tercero, tendencias mundiales en sistemas de gestión de pavimentos; cuarto, visión de la gestión de infraestructura vial en materiales; quinto, procesos constructivos y materiales; sexto, control de calidad de materiales en el proceso y recibo; séptimo, seguimiento al desempeño de la infraestructura vial, una visión desde los materiales; y octavo, casos de estudio. Bueno, sin más preámbulos, damos la palabra al ingeniero Héctor Mauricio Sánchez Abril. Ingeniero, la audiencia es solo suya. Muchas gracias por estar aquí y muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la
por la presentación y por el espacio. De verdad es un privilegio poder compartir con todos los compañeros del Instituto Nacional de Vías algunos elementos importantes sobre la gestión de infraestructura vial desde esta perspectiva de los materiales, del desempeño de los mismos y obviamente con un enfoque de proactividad respecto al desempeño de estos materiales y obviamente de las infraestructuras para el transporte. Habíamos quedado en la sesión inmediatamente anterior lo que tiene que ver con el análisis de costos y habíamos llegado hasta este punto en cuanto a lo que tiene que ver con los beneficios del mantenimiento y de la rehabilitación de nuestros pavimentos, de nuestras infraestructuras para el transporte, en este caso hablando pues del índice de condición de pavimento y hablando pues de la importancia que tiene ese mantenimiento que hacemos de manera rutinaria y periódica para alargar la vida útil de nuestra estructura de pavimentos. Y hablábamos de que el periodo de análisis lógicamente es ese periodo en el cual, o más bien que transcurre desde el momento en que yo pongo en servicio mi estructura del pavimento y el momento en que requiere una reconstrucción. Y mínimo en ese trayecto o en ese tiempo he tenido que realizar por lo menos una rehabilitación, ¿cierto? Y hablábamos de que el periodo de diseño estructural, pues era el momento, de ese tiempo que transcurre entre el momento en que se realiza digámoslo así, se pone en servicio la estructura del pavimento y el momento en que se realiza una rehabilitación. Entonces, eso lo hemos hablado y muy importante, pues, recordar que tenemos, obviamente, o lo que hacemos en Invías y lo que hacemos en cualquier agencia relacionada con el tema de administración de activos viales, es garantizar un mantenimiento rutinario para aumentar la vida útil de nuestras estructuras de pavimento. Cuando hablamos entonces de la rehabilitación, lo que buscamos es mejorar o, digámoslo así, la condición actual para convertirlo en una condición ideal comparada con la inicial, pues casi como la inicial, ¿cierto? Y pues una segunda intervención de rehabilitación que pudiéramos hacer también, aunque no logramos restaurar la condición inicial o original de la estructura del pavimento, ni obviamente la condición que logramos con la primera rehabilitación, sí nos ayuda a aumentar esa condición. Normalmente hacemos todo un proceso de evaluación funcional y estructural de nuestras estructuras de pavimentos para diseñar adecuadamente las rehabilitaciones, ¿cierto? Que vamos a hacer. Y lógicamente hablamos de unos costos que necesitamos considerar y todo esto tiene que ver con el enfoque de infraestructura vial desde el punto de vista de los materiales. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros todos los materiales que tenemos tienen un periodo de, digámoslo así, de duración, tienen un deterioro a raíz de los agentes externos, como ya lo hemos mencionado, pero además de eso tienen un comportamiento mecánico y tienen un comportamiento pues relacionado precisamente con esos agentes externos que hacen que tenga que mirarlo a lo largo del tiempo de una manera distinta. Es decir, ese material que yo al principio vi como un material muy bueno, ¿cierto? Por ejemplo, una base granular, una subbase granular, un material utilizado para unos subtrenes longitudinales o el material que utilicé para poder fabricar mi mezcla asfáltica, ya sea en caliente, en tibio, en frío. Ese material pues ya va a disminuir su calidad en la medida en que está puesto en servicio, en la medida en que está siendo lógicamente expuesto a la acción climática, a la acción de las cargas de tránsito. Entonces, hay unos costos que vamos a considerar dentro de los que tienen que ver precisamente la entidad, es decir, los que percibe la entidad más bien, son los costos que nosotros como agencia, como Invías, como administración del patrimonio y de los activos viales tenemos. Perdón un momentito, que tengo un ruido afuera. Listo. Retornamos acá, había un río exterior y no podía continuar. Entonces les decía, el Instituto Nacional de Vías o cualquier entidad encargada de administrar activos viales o un ente territorial tienen que asumir unos costos y deben considerarse esos costos en el análisis. Por eso en toda la estructuración de proyectos se hace importante toda la etapa previa, ¿cierto? Tanto en fase 1, en fase 2 nosotros tenemos un análisis importante a partir de unos componentes técnicos, a partir de unos estudios y obviamente de unos diseños llegamos a una fase
3, o pues obviamente a tener más aterrizado nuestros costos, ¿cierto? Que va a tener el proyecto desde la perspectiva de la construcción, pero obviamente no involucramos solo la construcción, sino también involucramos luego el mantenimiento y la operación como tal. Entonces, esos costos pues son los que a nosotros nos interesan normalmente como entidad, pero claro, hay unos costos que son lo que en el transporte llamamos externalidades, que no son directamente asumidos por la entidad que se encarga del proyecto, sino que son asumidos por terceros y obviamente parte de esos terceros son los usuarios. Dentro de los usuarios nosotros encontramos, lógicamente, pues los que utilizan la infraestructura para el transporte, pero también hay algunas otras entidades. Importantísimo que nosotros entendamos que esos costos de los usuarios también hay que considerarlos en muchos momentos, especialmente cuando percibimos que los impactos que van a estar teniendo nuestros proyectos de infraestructura del transporte sobre esos usuarios, pues van a ser permanentes o van a ser obviamente altos impactos. Todos los proyectos de infraestructura para el transporte, nosotros tenemos la percepción o la perspectiva de que tienen siempre impactos positivos. Resulta que en muchos momentos los impactos no son tan positivos para ciertos grupos de interés o para ciertos miembros de la comunidad, es decir, ciertos usuarios. Entonces, ¿cuáles son los costos que nosotros como entidad normalmente debemos tener en cuenta? Decíamos, costos del proyecto, es decir, estudios, diseños, la interventoría, los costos iniciales de construcción, los costos de mantenimiento, los costos de las rehabilitaciones que sí o sí debo yo obviamente incluir para poder analizar adecuadamente el proyecto y el valor residual del pavimento, es decir, eso que nosotros tenemos al final cuando tengo que hacer una rehabilitación, por ejemplo, y tengo que rescatar ese material, ese RAP, por ejemplo, que actualmente estamos utilizando a partir de microfresado y fresado, eso tiene un valor que se llama valor residual y hay una manera de calcularlo. Y en cuanto a costos de proyecto, esos son estos primeros, rápidamente, son todos los que esperamos por los estudios de campo, laboratorio y oficina, que son necesarios para poder tener un documento definitivo a nivel, obviamente, definitivo, como llamamos en el proyecto. Estos deben incluir los costos de interventoría de las obras y normalmente cuando hablamos de un enfoque de administración de infraestructura vial o de construcción de infraestructuras viales, siempre en la parte de planificación de los proyectos tenemos en cuenta los costos del proyecto, digamos cuando hacemos el análisis de alternativas, ¿cierto? Los tenemos en cuenta una alternativa respecto a la otra. Es común que estimemos en un 15% de las obras iniciales ese costo de los proyectos, pero es más recomendable que lo cuantifiquemos, porque a veces decimos, sí, es que el proyecto, digamos que el 15% va a ser del proyecto va a ser enfocado hacia el costo como tal del proyecto, y resulta que no. Pues es mejor cuantificar precisamente porque esos estudios de campo, esos estudios y diseños como tal, esos laboratorios, pues tienen unos costos. Los costos iniciales de construcción ya todos sabemos que tienen que ver con los que están asociados a materializar cada alternativa de construcción y allí obviamente muy importante. Claro, aquí en la anterior, en los costos del proyecto, perdónenme, me vuelvo un poquito, importantísimo cuantificar muy bien nuestros materiales, es decir, en las diferentes alternativas que tenemos para analizar, pues uno de los elementos que consideramos siempre son los materiales y obviamente no solamente la calidad de los materiales, sino el costo que tiene el material, no solo ahorita, sino el costo que va a tenerse después para poder reemplazar o poder garantizar que ese material, digamos que ya ha disminuido su capacidad, por ejemplo, de soporte, su resistencia, sus condiciones de desempeño, pues obviamente puedan adquirir nuevamente esas condiciones iniciales o cercanas a las iniciales. Entonces, por eso a veces ciertos materiales van a ser más favorables que otros desde esa perspectiva. Pero claro, ahora sí hablamos de los costos iniciales de construcción y los materiales sí o sí, como los hemos planificado adecuadamente, su uso, ¿cierto? Y lógicamente su mantenimiento y posteriormente su reemplazo, pues también en la parte constructiva pues van a ser muy importantes, sobre todo porque estos costos no solamente son los relacionados con el material, sino además con la maquinaria, el equipo, el personal y todos los métodos constructivos que podamos utilizar y los otros factores a considerar que también nos generan un costo para el proyecto, pero que de una u otra manera nos garantiza ese enfoque de gestión de infraestructura vial desde la perspectiva de materiales, que es, por ejemplo, invertir adecuadamente en el almacenamiento de este material, invertir en el adecuado transporte de este material, en su disposición, en su protección, lógicamente, y entendiendo esta perspectiva del material, con la durabilidad, pues vamos a tener claridad de cuánto nos va a valer. Debemos comparar las alternativas, ¿cierto?
ignorando todos los costos de los ítems que no se relacionan al pavimento y a todos aquellos que correspondan al pavimento, pero que son comunes a todas las alternativas. Entonces, siempre cuando hablamos de construcción de infraestructura vial, casi que pensamos que el ítem más importante es la estructura del pavimento. Realmente es uno de los que más, o el que más puede tener costos, ¿cierto? Toda la estructura. Sin embargo, otros elementos son importantes y hay que considerarlos, que nos van a garantizar la durabilidad de la estructura del pavimento, lógicamente por los tipos de materiales que estamos utilizando. Entonces, todas las obras de drenaje, ¿cierto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, zanjas de coronación, todas las obras que tenemos de protección, los drenes de tipo longitudinal, transversal, ya sean obviamente drenajes superficiales o subsuperficiales, todos van a tener un costo. Lo que tiene que ver con señalización, lo que tiene que ver con disminución de velocidad en ciertos tramos, el manejo adecuado en las intersecciones, todo esto va a ser esencial para poder garantizar un adecuado desempeño y, lógicamente, durabilidad. Bien, los costos de mantenimiento, tenemos en cuenta estos costos, claro, asociados al mantenimiento de la superficie del pavimento a nivel aceptable, predeterminado, es decir, que lo funcional nos interesa, pero también todos los costos de las labores o las actividades o el mantenimiento preventivo que vamos a realizar y el correctivo que no van a corresponder a rehabilitación, es decir, que no hemos llegado a ese punto de rehabilitación. Entonces, ahí los costos de mantenimiento los dividimos en rutinarios y en periódicos, y esas intervenciones periódicas precisamente que no dan para llamarse rehabilitación, pero que sí son un poquito más generosas o más bien onerosas, digamos ese es el término, tienen un poquito más de exigencia a nivel de inversión de recursos. Y los costos de rehabilitación, claro, todos asociados a las obras de rehabilitación que hacemos, ¿cierto? Durante ese periodo de análisis, que quisiéramos no hacerlo, digámoslo así, lo más cercano al periodo en el cual yo puse en servicio la estructura del pavimento, ¿sí? ¿Por qué es tan compleja la gestión de infraestructura vial? A diferencia de la gestión de otro tipo de activos, es porque a veces nosotros no podemos poner en servicio un kilómetro o un tramo de vía al tiempo respecto a otro tramo. Es decir, los tramos se ponen en servicio, sus estructuras de pavimento completas, en momentos diferentes, ¿sí? Y eso genera, lógicamente, un reto grave. Un reto grave. Hay un tema importante y es que estos costos de rehabilitación representan los costos periódicos que la entidad tiene que asumir, y es importante que lo tengamos en cuenta porque las tiene que asumir lógicamente para poder restaurar el nivel de servicio del pavimento, ¿sí? Entonces nos interesa obviamente en este caso no solamente aumentar la durabilidad, sino que esos costos que va a percibir el usuario a causa de que no le he hecho el mantenimiento y no le he hecho la rehabilitación a la vía, pues también se disminuyen, ¿sí? Entonces aquí hablamos un poco del impacto que va a tener la falta de mantenimiento y rehabilitación y obviamente del adecuado uso de materiales en esos procesos en el usuario. Bien, tenemos algo muy importante para analizar y para hablar, y son los costos de los usuarios. Entonces, los costos de los usuarios son los costos de operación vehicular, ¿cierto? Y los costos por las demoras en la ejecución de las obras. A veces somos muy de pronto dados a no pensar en esos costos. Resulta que esos costos son muy altos, incluso en muchos casos muchísimo más altos que todos los costos del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, y lógicamente los costos de construcción, mantenimiento y rehabilitación. Los costos, obviamente, por las demoras en ejecución de las obras, pues los disipamos, los disminuimos, digámoslo así, mitigamos a partir del uso adecuado de los PMTs, de los planes de manejo de tránsito, ¿sí? De revisar un plan de manejo de tránsito, de verificar que cumpla con las condiciones que nosotros esperamos para disminuir ese impacto hacia los usuarios relacionado con el tema de costos por demoras, pero además de eso, pues que nos brinde digámoslo así, la seguridad como entidad para evitar cualquier daño antijurídico que nos pueda, pues lógicamente, perjudicar, valga aquí obviamente el énfasis y la redundancia que hacemos. Hay unos costos de los usuarios por la normal operación vehicular, y entonces cuando hacemos el análisis económico de costos perdón, el análisis de alternativas respecto al tema de costos, ¿cierto? Para los diferentes proyectos que tenemos, pues uno de los que debemos hacer siempre tiene que ver con el uso del pavimento durante unos periodos libres de construcción, ¿cierto? Es decir, cuando está en operación normal la vía, cuando está en uso libre de mantenimiento y cuando hay un uso libre respecto a trabajos de rehabilitación que van a restringir la capacidad de la vía. Es decir, vamos a analizar ese costo de operación vehicular en una condición normal de prestación de servicio en esa infraestructura para el transporte. Pero además de eso,
asociamos generalmente ese costo a la rugosidad del pavimento, en donde obviamente indicamos que la rugosidad del pavimento es uno de los aspectos que más nos interesan, por eso el material que utilizamos para nuestras capas de rodadura va a ser tan importante, digamos, escogerlo y lógicamente el control de calidad que hacemos en el proceso constructivo y al final esas condiciones para el recibo de los trabajos que nosotros definimos en nuestra especificación de carreteras, pues van a ser esenciales para poder hablar de estos elementos como son pues, la rugosidad y especialmente ese costo atribuible al usuario. Por eso la manera como nosotros escogemos nuestra estructura del pavimento, ya sea flexible, rígida o articulada, ¿cierto? O incluso una estructura mixta, bueno, va a depender de las características también de nuestro entorno, del proyecto que nosotros estamos obviamente buscando atender, ¿cierto? Los usuarios y lógicamente las velocidades de operación, y le trasladamos en gran parte el tema de la comodidad, ¿cierto? Al tema de la infraestructura vial, pues al usuario, al usuario. Aquí hay un tema interesante del porcentaje de incremento en los costos de operación vehicular a partir del IRI, ¿cierto? Es decir, de un IRI igual a 1 metro por kilómetro, ¿cierto? ¿Cuánto se aumenta el costo de operación vehicular? Entonces, por cada 1 metro por kilómetro, ¿en cuánto aumenta? Es decir, la presencia de baches, la presencia de rugosidad, perdón, de ondulaciones, la presencia de hundimientos, la presencia de pronto de irregularidades superficiales a causa de pronto de malas instalaciones en procesos normales, digamos cuando hacemos bacheo o en los procesos de mantenimiento rutinario. ¿Cómo afecta lógicamente el IRI y cómo afecta esto los costos? Entonces, por ejemplo, para los vehículos más utilizados, que son los automóviles, se aumentaría 0.258 dólares por kilómetro, ¿cierto? Bueno, hay pesos por kilómetro, ¿sí? Claro, estos valores son, digamos, son de 2017, pues, actualizando el tema, lógicamente, teniendo en cuenta índice de precio al consumidor y teniendo en cuenta, pues, el valor del dinero con el tiempo, ¿cierto? Pues, decimos que, claro, la incidencia es alta. Noten ustedes, de 0 a 1, pues, normalito, ¿cierto? De 1 en adelante, entonces, 1 metro por kilómetro de IRI, ¿cierto? De índice de regularidad internacional. Entonces, aquí vamos aumentando el porcentaje, ¿cierto? En los costos de operación, ¿cierto? Miren acá cómo va aumentando. Si yo tengo un IRI de 4, pues imagínense cuánto se va a aumentar este costo de operación, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de que en la medida en que yo no hago una rehabilitación, pues estamos trasladándole sus costos a los usuarios. Claro, esto a veces no nos conviene mostrarlo mucho, porque uno dice, venga, pero esto es un tema aquí para nosotros, para la reflexión, sobre todo pensando en el tema de que los materiales que utilicemos nos duren un poco más, quizás un poco más amigables con ese tema de la rugosidad y pues la regularidad que nosotros buscamos en nuestra infraestructura para que funcionalmente el usuario lo perciba así. Existen unos costos asociados a las demoras, entonces por eso la importancia de los planes de manejo de tránsito. Una demora vehicular la hallamos a través del tiempo y que tarda el vehículo en atravesar la zona de las obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación. Y son difíciles de establecer porque obviamente hay una dificultad de asignar el valor del tiempo a cada usuario. Aquí es muy importante ir a una teoría que es la teoría de los precios hedónicos, en donde hablamos de que cada usuario valora su tiempo de acuerdo a las características de él, es decir, de acuerdo a su profesión, a su contexto económico, ¿cierto? Entonces valora su tiempo de una manera distinta, de acuerdo a la manera como está utilizando ese tiempo. Existen algunas metodologías, por ejemplo, la metodología de valoración contingente, que nos permite hacer de manera aproximada esta cuantificación de los costos de los usuarios por las demoras. Hay un tema importante allí, por ejemplo, en un trancón, llaman en Medellín en un taco, bueno, en una congestión que se está generando a raíz de una obra que se está ejecutando, ¿cierto? Pueden ir médicos, un médico que tiene que realizar una cirugía, puede ir un estudiante universitario, pueden ir profesionales, ingenieros, pueden ir amas de casa, pueden ir diferentes tipos de profesiones y obviamente su tiempo y el valor de la demora va a ser valorado distinto. Pero claro, hay unos valores recomendados que en Estados Unidos, Wall and Smith, que son, digamos, consultores, para febrero de 2003 tenía así, obviamente eso se va modificando porque hoy día, y es bien interesante decirlo, y de hecho sobre eso se está haciendo ahorita investigación, pues con el cambio de la manera como trabajamos,
pues lógicamente esto cobra o tiene una valoración distinta. Pero para esa época se hablaba, es decir, antes de que llegara la pandemia, cuando casi todos teníamos que ir a la oficina todo el tiempo y todos los trabajos eran casi que 100% presenciales en su mayoría, digamos, pues claro, el costo era distintamente percibido por el usuario. Sin embargo, hoy día, pues eso se está investigando. Pero bueno, para la época en que, o cuando habláramos de solamente presencialidad, los automóviles hablábamos de que cada hora de demora, cada usuario, ¿sí? En automóvil percibía un costo de 11 a 15 dólares por hora la demora, ¿sí me hago entender? O sea, es el costo que va a asumir el usuario por la demora. Es decir, que si yo tengo un cierre vial y por causa de unas obras en donde ya supero los 20 minutos, los 25 minutos, incluso los 30 minutos, ya empiezo a generar unos costos superiores a lo tolerable. Si estamos hablando nosotros de dólares, esos 11 dólares a precios de hoy más o menos, no sé cómo está el dólar hoy día, pero si lo pusiéramos a 4.000 siendo optimistas, serían 44.000 pesos una hora, ¿cierto? Para un usuario. Esto obviamente Estados Unidos, que el costo de la hora es mucho mayor, obviamente se le paga mucho más a la gente, etcétera. Sin embargo, esa misma metodología de valoración contingente la podemos aplicar en nuestro contexto regional en Colombia, Latinoamérica, y obviamente podemos también sacar un valor. Entonces, claro, el usuario va a percibir unos costos por las demoras y claro, existe una manera de cuantificar esta, por ejemplo, ecuación propuesta a partir de estas metodologías de evaluación contingente, precisamente nos permite determinar el costo de usuarios por las demoras, que depende del valor promedio de la demora que se va a tener por vehículo por hora. Es decir, que si yo en un trancón tengo 100 vehículos allí atascados durante una hora, voy a poder hablar de ese costo que tienen esos usuarios por esa demora. Claro, dijimos que la dificultad era poder identificar cuál era el costo para cada uno de los usuarios, porque existen diferentes profesiones, diferentes maneras como valoramos el tiempo. Sin embargo, esta nos permite de una u otra manera lo que hacemos en ingeniería, ¿qué es? Pues como simplificar, tratar de que la realidad se simplifique a través de modelos matemáticos y representarlo de alguna manera. En este caso, el valor promedio de la demora por vehículo lo multiplicamos obviamente por este factor en donde encontramos la longitud del tramo que está en obra, es decir, el que nos está generando en este momento el trancón, sobre la velocidad reducida a través de la zona de obras, ¿sí? Menos la longitud del tramo en obra nuevamente, perdón, se me fue ahí, sobre la velocidad de operación que nosotros tenemos antes de llegar a la zona de obras. Es decir, que si yo venía de una velocidad de operación de 60 kilómetros por hora y en la zona de obras apenas estoy desarrollando una velocidad promedio de 10, 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces ahí los tengo en cuenta. Multiplicado por el tránsito promedio diario en el año de ejecución de las obras, multiplicado por la proporción de tránsito cuya velocidad es afectada, que casi siempre ese tránsito, pues lógicamente, que es difícil de cuantificar si no hay una observación adecuada y que normalmente en nuestras obras no lo tenemos porque a veces es costoso realizar observación del tema de tránsito en las obras, claro, de cuánto podemos estar afectando. Y si nos exigieran, lógicamente, realizar ese proceso, pues sería muy complicado para todas las entidades. Y el periodo de ejecución de los trabajos, cuántos meses o cuántas semanas o cuántos días, ¿cierto? Voy a tener yo de ejecución. Claro, si yo estoy hablando aquí de año, entonces aquí yo el periodo lo tengo que bajar, pues, o trabajar en años. Entonces, si estoy hablando de años, pues lógicamente tengo que hacer el cálculo en años. Aquí es importante hablar de que ese costo de los usuarios por las demoras es uno de los costos para considerar en lo que tiene que ver con la evaluación de proyectos. Y lógicamente que esto también nos lleva a pensar en el enfoque de infraestructura, de gestión de infraestructura vial en materiales, porque si tengo mejores materiales, mejor transportados, mejor almacenados, mejor utilizados y mejor mantenidos, pues voy a garantizar un menor impacto porque tengo que disminuir el número de veces que tengo que hacer ejecuciones en los tramos viales y lógicamente el número de demoras o el porcentaje de tiempo que voy a estar exponiendo a mis usuarios a obras, ya sea de mantenimiento rutinario o periódico o ya sea rehabilitación. Por ende, pues los costos de los usuarios van a disminuir. Entonces, siempre esto tiene mucho que ver y lógicamente que es necesario que lo contemplen. Y hablemos de un concepto muy interesante. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí me estoy haciendo entender en lo que vamos? ¿Me están escuchando bien? Perdónenme, discúlpenme. Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Ok, perfecto, gracias. Entonces, hablemos del valor residual del pavimento. Ojo,
Nuestros materiales cuando son utilizados, normalmente cuando decimos que el material es nuevo, ¿cierto? Nuevo, que lo traemos, ¿cierto? De un proceso, por ejemplo, de trituración, entonces una cantera, lo trituramos, lo seleccionamos, lo hacemos obviamente el suministro como tal a nuestra obra, y ahí hacemos lógicamente nuestra adecuada extensión, ¿sí? Nuestra colocación, como lo queramos llamar. Ese material nuevo, entre comillas, pues lógicamente tiene un costo, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de nuestros costos, por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, de suministro, extensión y compactación, y eso por metro cúbico, pues tiene un costo. Y ahí hacemos todo el análisis de precios unitarios, y ahí está el valor de esa actividad completa, incluyendo el material y demás. Pero obviamente el material tiene un costo. Claro, cuando yo pongo en servicio mi estructura de pavimento, después de unos años, que se supone que esos años debe ser mínimo el periodo de diseño estructural para yo después hacer una intervención de rehabilitación. O sea, en teoría debería funcionar así. Es decir, que si yo hice mi periodo de diseño estructural es el que yo tengo en cuenta para el diseño de la estructura del pavimento, ya sea que utilice un método empírico, un método mecanicista o un método de tipo, por ejemplo, con elementos finitos, cualquiera de esos métodos que utilice para diseñar pavimentos, voy a tener en cuenta un periodo de diseño y para eso calculo, obviamente, a partir de ese periodo de diseño estructural, calculo mi número de ejes equivalentes. Con ese número de ejes equivalentes, lógicamente, espero yo, estoy hablando ahí del número de repeticiones, ¿cierto? De un vehículo tipo que me va a permitir, o de eje tipo más bien, de eje tipo, número de ejes equivalentes, ¿cierto? Que se está repitiendo. Ese es lo que yo espero que me dure mínimo mi estructura de pavimento antes de que llegue, por ejemplo, si estamos hablando de los pavimentos flexibles, antes de que ocurra el fenómeno de fatiga, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Resulta que si el diseño está adecuado, pero no hice el adecuado proceso constructivo, o no seleccioné adecuadamente el material, o no utilicé el material que me había dicho el diseñador que tenía que utilizar, pues lógicamente eso va a disminuir el tiempo, va a disminuir el tiempo del diseño, digámoslo así, del diseño estructural que yo tenía respecto al tiempo real de nuestra obra, de nuestra infraestructura para el transporte que está en ejecución, que está en servicio. Pero ¿qué va a pasar? Resulta que yo hago la rehabilitación, suponiendo que, claro, yo tengo 10 años o 15 años de periodo de diseño estructural, hasta que a los 15 años tuve que hacer la rehabilitación. Hice un micropresado. Ese material que yo saqué tiene un valor residual, ¿sí? Y lógicamente, si yo tengo que hacer una reconstrucción, que ya reemplazo de capas y demás, pues todas esas capas, digamos, tienen unas características distintas. Es decir, mi base granular, mi subbase granular va a ser distinta. El índice de plasticidad, lógicamente, va a ser distinto 15 años después de haberse puesto ese material. Lo mismo la subbase va a pasar de manera similar. Lo mismo pasa con la distribución granulométrica. El tamaño máximo agregado puede haber cambiado, ¿cierto? Los materiales tienden obviamente a degradarse por las acciones del tránsito, por la humedad, por el clima, ya lo hemos dicho. Pero bueno, ¿qué es el valor residual del pavimento? Entonces, hablando de todo eso y que hay un cambio en los materiales en la medida en que pasa el tiempo porque están puestos en servicio, ¿qué pasa con esos materiales? ¿Sirven o no sirven? Claro, los materiales sirven, pero sirven para otros usos. Otros usos en las mismas, digamos, en los mismos proyectos viales o en otro proyecto vial de menor especificación, ¿cierto? El mismo proyecto vial puede servir, por ejemplo, si yo antes tenía una base granular, pero ya no me está poniendo como base granular después de 15 años porque ya tengo que hacer una rehabilitación y me di cuenta que tenía que tocar la base, o una reconstrucción, tengo que tocar base, subbase, obviamente la carpeta asfáltica. Entonces yo tengo que verificar cuál es la condición material para ver en dónde lo puedo utilizar, si en el mismo tramo vial o en otra obra que tenga menor especificación, es decir, menos exigencia de tránsito o unas condiciones que sean menos agrestes o menos desfavorables. Entonces, por ejemplo, la base granular yo la puedo utilizar como base, pero tengo que hacer unas mejoras a nivel de gradación. Sin embargo, a nivel de plasticidad, digamos la fracción fina, me cumple. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Y claro, hay un concepto que se ha manejado, que es el valor residual del pavimento, y que va en el análisis. Y ese valor residual del pavimento es el valor del pavimento al final del periodo de análisis. Recordemos que el periodo de análisis es el momento que transcurre entre el punto, entre el día en que yo puse en servicio mi estructura del pavimento y el momento en que tengo que hacer una reconstrucción, ¿sí? Es decir, dentro de ese periodo de análisis mínimo hubo una rehabilitación, mínimo una. Entonces, claro, ese proceso de reconstrucción ya es la parte final, Y claro, ahí es donde se involucra el concepto de valor residual del pavimento, en donde decimos que es el valor del pavimento al final del periodo de análisis y obviamente en el caso de que una alternativa alcance su ciclo total de vida al terminar el periodo de análisis,
se va a considerar que no tiene un valor residual. Y ahí hay un tema importante y es que si el periodo de análisis, ¿cierto? Digamos que es de 20, 25, 30 años, da para que ese material definitivamente ya no tenga, o sea, alguna utilidad dentro de la, o para ser utilizado como tal, más bien, valga la redundancia allí, en una estructura del pavimento, pues ahí yo digo, ya no tiene valor residual, ¿cierto? Pero normalmente va a tener algún tipo de uso para otro proyecto, o para otro tipo de obra, o para otro tipo de aplicación. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo vamos a calcular a partir de esta relación, en donde el valor residual del pavimento lo estimamos a partir del costo de la última rehabilitación que tuvimos, o de la reconstrucción, si el pavimento no lo hemos rehabilitado, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la vida residual esperada sobre la vida total esperada. ¿Sí? ¿Cómo así? Resulta que la vida total esperada es, digamos, yo decía que el pavimento me va a durar 25 años o 20 años. ¿Sí? Y resulta que en ese momento yo tuve que hacer la reconstrucción a los 18 años. Pues la residual esperada eran 2 años. Eran 2 años. ¿Cierto? Y la total esperada eran 20 años. Entonces, tengo que mirar cuánto me valió esa rehabilitación o esa reconstrucción en ese caso. Lo multiplico por esa división de 2 entre 20 y ese es el valor residual del país que yo tengo. ¿Sí? Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, pero es un tema muy, muy importante tener en cuenta ese valor para, sobre todo, realizar el análisis pues, de alternativas, ¿cierto? Cuando a lo largo del tiempo yo tengo que hacer pues ese análisis, obviamente, para tomar decisiones. El costo total, entonces, es la sumatoria de todos los costos que se han considerado durante el periodo de análisis. ¿Sí? Y todos los costos futuros deben descontarse para tener en cuenta la variación del valor del dinero con el tiempo. Estos costos, lógicamente, se van a descontar con 3 métodos distintos que normalmente utilizamos. Uno, es el método de valor presente neto, que es el más utilizado. Otro, que es el de costos analizados equivalentes. Y el otro método, que es la relación costo-beneficio, que tiende a ser el método que en proyectos de orden social realizamos más nosotros. Utilizamos más nosotros. Bien, el valor presente neto, pues ya sabemos que es digamos, para el año de referencia cero, es decir, nosotros el año que tenemos como referencia, ¿cierto? Lo vamos a calcular a partir de la sumatoria desde 0 hasta el número de años en el cual yo tengo que hacer el análisis, ¿cierto? 10 años, 15, 20 años. Y vamos a hacer la sumatoria de las diferencias entre los beneficios y los costos en cada uno de los años. Beneficios y costos, ¿cierto? Eso es B sub T. Y obviamente lo dividimos 1 más la tasa de descuento o la tasa de actualización del dinero elevado a cada uno de los años. ¿Sí? Es decir, para cada año T, para cada año T. El año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, así sucesivamente hasta los 10 o hasta los 15 años, dependiendo del análisis. ¿Cierto? Entonces, bueno, ese es el presente neto, algo de ingeniería económica. Si yo tengo, por ejemplo, el costo inicial del proyecto de construcción en el año 0 es de $5 millones, el costo de rehabilitación a los 10 años lo tengo cuantificado en $3 millones, y acuérdense, hay periodo de diseño estructural, rehabilitación. Pasó desde el momento en que lo puse en servicio hasta el momento en que rehabilité. Entonces, 10 años, $3 millones. Y a los 20 años una segunda rehabilitación, es decir, las rehabilitaciones se diseñan, sí. Y esa rehabilitación, al ser diseñada, su periodo de diseño estructural va a ser desde ese punto cero, que es a los 10 años del original, ¿cierto? Hasta los 20 años del original, es decir, 10 años después de la primera rehabilitación, $5 millones. El valor residual del pavimento a los 30 años, de acuerdo al análisis que miramos ahorita relacionado con ese tiempo residual y el tiempo esperado, ¿cierto? Y el valor de la última rehabilitación, que fueron $5 millones, entonces va a ser de 1.500.000, ¿sí? Hablando a los 30 años, ¿no? O sea, es decir, después de esos 20 sería a los 10 años. Claro, yo tengo ese ejemplo sencillo y a partir de ahí, para ese tramo, obviamente carretera, a partir de ahí, lógicamente, lo cuantifico. En cuanto a valor presente neto,
lo que he tenido que aplicar es esta ecuación en donde he tenido la diferencia entre beneficios y costos iniciales. Pero bueno, no vamos a entrar en eso que es más económico, pero sí quiero que hablemos un poco de la tasa de descuento que está ahí. Y pues es la diferencia entre la tasa de interés que yo tengo en el mercado, ¿cierto? Y la inflación en dinero constante. Entonces, claro, el dinero, pues obviamente se deprecia. Claro, hay una inflación, tenemos en cuenta, lógicamente, esta diferencia. Y hay que interpretar de la siguiente forma esa tasa de descuento. Una tasa de descuento alta va a favorecer ¿a qué? A todas las alternativas que va a dividir los costos sobre un periodo de tiempo alejado, en el tiempo, ya que los costos futuros se descuentan con respecto al costo inicial. Es decir, que una tasa de descuento baja va a favorecer alternativas de costos iniciales altos, ya que los costos futuros son añadidos a sus costos iniciales. Entonces, en definitiva, cuando nosotros tenemos una alternativa con costo inicial alto, pues ya ahí hablo de que para poder pensar en que los costos iniciales sean añadidos a esos costos iniciales altos, pues voy a hablar de una tasa de descuento baja. Bien, cuando yo hablo del ciclo de vida del pavimento, ¿y por qué me estoy centrando mucho en esto? Porque ustedes dirán, venga, pero ¿por qué se centra tanto el ingeniero Héctor en esto? Cuando hablamos de gestión de infraestructura vial, lo mencionábamos en la sesión inmediatamente anterior, siempre pensamos en la durabilidad y hablamos del desempeño, y hablamos del desempeño y hablamos de cómo nosotros vamos a percibir el cambio en ese desempeño y cómo vamos a realizar intervenciones para aumentar la funcionalidad, mejorar la funcionalidad y lógicamente mejorar ese desempeño. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde esa perspectiva, nosotros estamos hablando de que se requiere realizar un análisis de costos durante ese ciclo de vida de pavimento, ¿cierto? En qué momento debo yo realizar las intervenciones, qué tipo de intervenciones y cómo eso va de una u otra manera a favorecer mi prestación del servicio ante el usuario final. Para todo eso, obviamente, vamos a involucrar siempre materiales, unos que van a ser más durables que otros, unos que van a ser más sensibles a las condiciones climáticas que otros, etc. Bien, entonces los pasos son, primero, identificamos las alternativas de intervención que van a satisfacer necesidades del proyecto, ¿cierto? Dos, definimos el periodo de análisis, es decir, ese periodo que requiero yo o que aspiro yo que me dure de acuerdo, obviamente, al tránsito promedio diario, ¿cierto? Porque eso también hay que decirlo. Por ejemplo, la AASHTO siempre nos sugiere que para diseño de pavimentos flexibles, mínimo un periodo de análisis debe superar los 15 años, pero obviamente hablamos de tránsitos bajos. Y hablamos de periodos de análisis superiores a 20 años o a 25 años, ¿cierto? Para tránsitos intermedios y superiores a los 30 años, periodos de análisis para los tránsitos altos, o sea, tránsito promedio ya altos. Pero claro, ese tránsito intermedio, ese tránsito alto, que son las mayores infraestructuras viales que manejamos nosotros como Invías, nos interesa a veces no solamente el periodo de análisis, sino el periodo de diseño estructural, ¿cierto? Entonces, en el marco del periodo de análisis está el diseño estructural. Bien, después de definir el periodo de análisis, decimos que determinamos adecuadamente los factores de costo del proyecto y luego establecemos la tasa de descuento. Entonces, allí hacemos una aplicación de diferentes tasas y hacemos un análisis de sensibilidad. Allí definimos si utilizamos tasas bajas o tasas altas de descuento, dependiendo del enfoque de si la inversión yo la voy a hacer dentro de los costos iniciales de mi proyecto, voy a tener en cuenta todos los mantenimientos, ¿cierto? Y todas las intervenciones, o no los voy a tener en cuenta, y de acuerdo a eso va a variar. Si yo no los tengo en cuenta, pues tengo que utilizar tasa de descuento alta, como le decíamos. Si los tengo en cuenta, voy a utilizar una tasa de descuento baja. Calcular el valor presente neto de cada alternativa. Establecemos un orden de prioridades desde la visión del análisis económico, obviamente, de condición de cada una de las alternativas de pavimento, ¿cierto? O de la infraestructura de pavimento, de infraestructura vial que estamos nosotros allí diseñando. Entonces, esos son los pasos. Bien, vamos a pasar a otro tema importante que tiene que ver con todo esto, y es qué pasa con los materiales cuando los hemos puesto en servicio, ¿cierto? Y ya, digamos, dentro del análisis de costos yo he involucrado el tema de mantenimiento, he involucrado el tema de las rehabilitaciones y obviamente hasta un punto donde hay necesidad de reconstrucción. Hasta ahí terminó, obviamente ahí va el ciclo de vida de mi pavimento, pero a lo largo de ese tiempo yo he tenido que identificar momentos de intervención. Yo he tenido que planificar esos momentos de intervención. De acuerdo a las características que tengan mis materiales y a las características de mi infraestructura vial, pues los deterioros se van a presentar de una manera distinta. Y vamos a hablar entonces
de acuerdo, obviamente esta es una clasificación general del 2008, pero no ha cambiado. En realidad, bueno, han surgido algunas cositas adicionales para tener en cuenta y en las metodologías han surgido algunos elementos a considerar, pero en términos generales, digamos, por las características que tenemos de las mezclas asfálticas en caliente o de las mezclas asfálticas en frío, que era lo que normalmente utilizábamos antes, porque no se han incorporado, digamos, las mezclas en tibio ahorita que ya están siendo más utilizadas en algunos países. Entonces, estos tipos de deterioros son muy aplicables. Entonces, va el fisuramiento. Todos los fisuramientos pueden ser por fatiga, ¿sí? Recordemos que tiene que ver la fatiga, lógicamente, con repeticiones de cargas, repeticiones de cargas. Fisuramientos nosotros los podemos tener grietas longitudinales en la huella y piel de cocodrilo. También tenemos fisuramiento en bloque, que es la evolución, digamos, a veces en muchos de los casos de esas fisuras que tenemos de tipo longitudinal y transversal, va a ser las fisuras en bloque, ¿sí? Normalmente la fatiga es causada por el tránsito, mientras que lo que tiene que ver con fisuras en bloque, fisuras de borde, fisuras longitudinales, es decir, que no sean por fatiga, las fisuras transversales, fisuras parabólicas, son originados por los materiales, es decir, una deficiencia en los materiales o un cambio como tal en las características que tiene respecto a las condiciones climáticas y factores externos, el clima como tal y la construcción. Es decir, cuando tenemos deficiencias en los procesos constructivos, en su control, vamos a tener de manera muy, obviamente, probable fisuras en bloque, de borde, longitudinales, transversales y parabólicas. Y claro, las fisuras de reflexión son normalmente causadas por el tránsito. Cuando hablamos de deformaciones, entonces dentro de deformaciones encontramos las que son causadas directamente, originalmente por el tránsito, que son el abollamiento, ¿sí? Que está, digamos así, muy ligado a las características que tiene mi mezcla asfáltica, y hay unas condiciones, lógicamente, de temperatura a las cuales la mezcla asfáltica está siendo sometida, y obviamente en el servicio. Y claro, ante esas acciones del tránsito, pues se genera el abollamiento. Pero además de eso, el deterioro de parches, ¿sí? También causado originalmente pues, por el tránsito. Y causado por otros elementos, además del tránsito, pues está lógicamente, es decir, por los materiales, por el clima o por procesos constructivos, pues están los abultamientos, están las depresiones, están los desplazamientos de borde, están los deterioros de parches y están las expansiones. Ojo, hay un tema acá importante. Cuando hablo de clima, estaba hablando de las condiciones tanto de temperatura como las condiciones de humedad. Entonces, precipitaciones y humedad relativa. Cuando hablamos nosotros de precipitaciones, estamos hablando de la importancia del manejo adecuado de los drenajes, ¿sí? Y aquí va a ser esencial que tengamos en cuenta que nuestra geotecnia es muy importante, es decir, tenemos que hacer un análisis geotécnico muy juicioso para poder proyectar nuestras obras de drenaje y, lógicamente, teniendo en cuenta las condiciones climáticas existentes. Bien, hay otros que son el desprendimiento. Entonces, ¿desprendimiento qué es? Básicamente es la separación entre la calzada y la berma. En muchos casos tenemos nosotros, obviamente, una calzada que está, digámoslo así, nuestra estructura de pavimento, nuestra capa de rodadura, es una mezcla asfáltica, ¿cierto? Que ha sido extendida, compactada de manera adecuada, y hay una berma que tenemos normalmente, la hacemos por separado, ya sea en concreto hidráulico o ya sea con mezcla asfáltica, pero la hemos hecho en jornadas distintas, la hemos hecho de una manera posterior, es decir, es una berma que puede, obviamente, en ese caso, al ser mezcla asfáltica, puede generarse un desprendimiento, una separación. Pero también con concreto hidráulico se genera la separación. Esto obviamente aumenta en la medida en que tenemos más presencia de agua. Por eso decimos que esa separación entre calzada y berma depende principalmente del tema de clima, pero también pueden haber errores constructivos, ¿sí? Una deficiencia en la compactación, por ejemplo, en la zona de la berma o en la zona de la calzada. Deficiencias también que tenemos en los materiales, las características de los materiales escogidos para esa berma no son las adecuadas y eso genera obviamente un desprendimiento. Pulimento de agregados, principalmente causado por acciones del tránsito, ¿cierto? La interacción que se da, lógicamente, la fricción entre las llantas de los vehículos y nuestra superficie de rodadura o no, que nos va generando una exposición de los agregados. Ojos de pescado, de manera muy similar, las acciones del tránsito van generando eso.
porque en determinado punto la velocidad disminuye, hay puntos de frenado en donde el contacto es distinto y el tiempo de aplicación de la carga es mayor, y lógicamente allí se generan ojos de pescado, y eso, pues aunque la causa principal es el tránsito, en muchos de los momentos ante las acciones también climáticas, pues va a aumentarse. Descascaramiento, decimos que también por lo que tiene que ver con el clima, pérdida de películas del ligante también por el clima, o errores también de los materiales o a nivel constructivo. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que tiene que ver con la pérdida o el descascaramiento. Hablemos del descascaramiento. Si yo estoy hablando de un material asfáltico, ¿cierto? En este caso, esos descascaramientos se dan porque no hay una adecuada adherencia en esa capa asfáltica. Es decir, en la mezcla no tiene una buena adherencia. Entonces puede presentarse una falta de, a través de la adherencia puede presentarse un descascaramiento por frenados, por la acción del tránsito como tal, ¿cierto? Que se da, digamos, el fenómeno, pero el origen no es el tránsito como tal, digamos, lo que principalmente lo ocasiona, sino es deficiencia en la característica del material, en esa adherencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar para el caso de disminuir o querer disminuir descascaramientos o pérdida de película de ligante o pérdida de agregado, cualquiera de esas tres? Una adecuada adherencia, una adecuada distribución granulométrica, un adecuado uso del asfalto, la escogencia del asfalto, ¿cierto? Y entender cuáles son las características mineralógicas que tienen nuestros agregados, los que voy a utilizar para fabricar mi mezcla asfáltica. Entonces siempre hablamos de los agregados como si fueran siempre de las mismas características. Resulta que normalmente los agregados tienen, además de los tamaños, además de la dureza, además de la forma, ¿cierto? Además de la limpieza, también tienen una polaridad. Y lógicamente nuestros asfaltos, que pues con todo el análisis que hacemos nosotros a nivel de aromáticos, a nivel de resinas, a nivel de asfaltenos, ¿cierto? Todo ese análisis que hacemos de composición química del asfalto, pues también nos lleva a pensar que tiene mayor o menor, digamos así, beneficio respecto a los agregados, o puede de una u otra manera generar mayor adherencia o menor adherencia. Entonces, si yo tengo un asfalto que tiende a ser de tipo aniónico, pues si mis agregados son catiónicos, pues voy a tener una buena adherencia. Pero si mi asfalto tiende a ser catiónico y mis agregados son catiónicos, pues no voy a tener buena adherencia. Por eso, pues existen los aditivos, ¿cierto? Existen los mejoradores de adherencia, cuando se identifica que definitivamente el costo de traer un material que sea contrario en polaridad para poder utilizarlo con mi asfalto, o lo contrario, traer un asfalto para utilizarlo con mis agregados, es muy, muy alto, pues puedo utilizar a veces aditivos, ¿sí? Eso obviamente lo tenemos en nuestras especificaciones normado, pero siempre tenemos que pensar en que todo eso va a redundar en pues los deterioros que nosotros vayamos a encontrar. Bien, los afloramientos. Esto tiene muchísimo que ver, los dos primeros, con el tema del clima y el tema de las deficiencias constructivas, pero también el tema de los materiales. Si yo sé que hay mucha agua y sé que es muy difícil impedir que el agua se meta a mi sistema, porque acuérdense que cuando nosotros hacemos diseño de obras de drenaje, lo que estamos haciendo es disminuir la posibilidad de que el agua entre a la estructura del pavimento. Eso es lo que queremos hacer con una obra de drenaje, o garantizar que cuando el agua entre salga lo más rápidamente posible. Eso es lo que buscamos, no más. Pero ¿qué pasa? Con esas estructuras de drenaje, con esas obras de drenaje, ya sean superficiales o subsuperficiales, pues nosotros vamos a lógicamente, garantizar que el agua salga lo más rápidamente posible del sistema, ¿cierto? O evitar que entre también. Pero ¿qué pasa? Si utilizamos o escogemos más bien el material de manera inadecuada para esas obras de drenaje, pues no vamos a ser efectivos. Pero puede que yo haya utilizado el material adecuado porque haya hecho un diseño hidráulico adecuado y unas recomendaciones adecuadas y demás, pero mi agua es tanta que no alcanzamos a evacuar, ¿cierto? Toda esa cantidad de agua y se mete a la estructura del pavimento. Entonces yo tengo que analizar mi estructura de pavimento a partir del tema de materiales. ¿Qué materiales estoy utilizando para mi estructura? Puedo considerar en determinados momentos bases asfálticas con gradación abierta para que me permita drenar, ¿cierto?
capas drenantes, ¿cierto? Puedo considerar. Es decir, eso sí o sí debo analizarlo. Entonces, claro, todo dirán ustedes, no, pero es que eso lo hacen los especialistas, no sé usted por qué me habla de esto. Estoy hablando porque precisamente el enfoque nuestro hacia todo esto que estamos hablando es entender que existen las posibilidades de modificar las configuraciones de mi estructura de pavimento a partir de las problemáticas que yo puedo estar identificando en mi sitio, en mi zona. A veces somos muy dados y yo lo sé porque digamos así, lo he vivido como especialista en varios proyectos en donde llega uno a proponerles una alternativa distinta para un tramo y a veces como que se cogen la cabeza algunos y dicen, desde el supervisor, el interventor o quien esté, y dicen, no, pero es que eso nos va a complicar porque es que nos toca cambiar el diseño. Sí, sí, claro, nos toca cambiar el diseño, pero es que es garantizar la durabilidad de la obra. Si yo tengo una obra de 8 kilómetros y en 1,5 kilómetros tengo que cambiar el diseño, pues es una unidad de diseño distinta, pero hay que cambiar el diseño en ese 1,5 kilómetros. Ah, no, que si tengo que cambiarlo en 500 metros, es una unidad de diseño distinta, hay que cambiar el diseño en esos 500 metros. Ah, no, que hay que cambiarlo en 100 metros, pues hay que cambiarlo en esos 100 metros, porque es que se va a comportar de una manera distinta por las condiciones de ese punto. Ah, no, que es una intersección, que es un acceso a una finca, un acceso a una zona industrial, a una empresa, a una fábrica, etcétera. Hay que cambiar la estructura del pavimento, seguramente, porque la manera como van a comportarse el tránsito en esos puntos va a ser distinta, ¿cierto? Disminuye la velocidad de operación, ¿cierto? Hay frenado, seguramente allí el tiempo de aplicación de la carga va a ser mucho más alto, y encima de todo tenemos agua y tenemos algunos problemas geotécnicos, entonces hay que cambiar la estructura del pavimento en ese punto. Ah, no, pero es que son solo 40 metros, son 30 metros, sí, pero hay que cambiar. Y eso es lo que a veces nos cuesta porque estamos dados a simplificar las cosas, porque claro, en ingeniería lo que usamos es eso, pero en la práctica tenemos que usar la ingeniería para solucionar a veces necesidades puntuales, ¿sí? Que son las que nos van a generar los dolores de cabeza después si no las solucionamos. En un tramo de 30 kilómetros, si yo no hice una unidad de diseño de 30 metros distinta, ¿cierto? En ese punto fue donde nos generó el problema y cualquier de control después va a identificar que hubo deficiencia. Claro, usted puede decir, no, es que el diseño, mire, es que el diseño decía eso, sí, pero en ese punto hay que diseñar distinto. Resulta que no, a veces nos hacemos los que no, pero resulta que sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿a qué voy con toda esta reflexión? Discúlpenme que sea un poco a veces como insistente, y es en que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque lo que queremos evitar a futuro son fenómenos como estos que estamos mencionando, por ejemplo, el afloramiento de agua, el afloramiento de finos, que obviamente no es otra cosa que a partir del tránsito, ¿sí? Y a partir de las condiciones climáticas o defectos a nivel constructivo o deficiencias en los materiales se pueden generar. Cuando hablamos de afloramiento de finos puede darse, cuando hablo de materiales es porque o las características que tienen los agregados que nosotros estamos colocando no son adecuadas desde el punto de vista de distribución granulométrica, por ejemplo, o no son adecuadas desde el punto de vista de interacción con el agua. En algunos casos, por ejemplo, no dejamos, digamos, si estamos hablando de sellado, en las zonas de las juntas que se dan entre una berma y una calzada, o en las zonas en donde, digamos, encontramos en plena mitad calzada fisuras y se van generando afloramiento, ¿cierto? De agua, por ejemplo, pues es porque tenemos un mal manejo de los drenajes seguramente, pero también esa fisura pues, fue ocasionada por algún tema relacionado con las deficiencias constructivas o por la deficiencia del material. Entonces, ese afloramiento de agua, pues lo tengo que manejar adecuadamente porque pues si está el agua saliendo, si hay afloramiento de agua, es porque el agua no está adecuadamente tratada en los sistemas de drenaje que tenemos. Hay un tema importante y tiene que ver con otros deterioros, que es la desintegración de los bordes del pavimento, ¿cierto? Que causado por el tránsito. Cuando hablamos de tránsito no solo son repeticiones, sino también cargas muy altas. Cuando nosotros, y aquí sí es muy importante tenerlo en cuenta, los que a veces recibimos un permiso, nos lo envían, ¿cierto? A nuestro AZ, y nos envían, nos comparten, a veces nos copian a nosotros para que sepamos simplemente que dieron un permiso para una empresa de carga para transportar una carga extradimensionada, ¿cierto? Sobredimensionada. Eso nos debe nosotros poner a pensar un poquito en el sentido de si esa estructura del pavimento que está para ese tramo, para ese sector, o para uno de los sectores o uno de los tramos sobre los cuales se habilitó el permiso, se dio permiso,
¿cierto? Si esa estructura es adecuada para esa carga y si se van a garantizar las condiciones de transitabilidad para que no se afecte, es decir, bajo cierta velocidad de operación, para que no se afecte mi estructura del pavimento en ciertos puntos, ¿sí? A veces es complicado, no tenemos un sistema a veces como tan inteligente, entre comillas, que nos permita monitorear cada 100 metros o kilómetro a kilómetro nuestra infraestructura vial primaria, secundaria y terciaria, ¿cierto? Como invías, y por ende a veces cruzar esa información va a ser muy complicado. Pero eso se da es por eso, es decir, el tema tránsito nos referimos a veces a cargas sobredimensionadas, a cargas que están muy por fuera de lo que nosotros normalmente percibimos para el proyecto porque están en el diseño, digamos, hay algo que se estableció para la operación normal. Entonces, importantísimo que lo tengamos en cuenta. La desintegración de los bordes del pavimento, insisto, tiene que ver mucho con eso. A veces las cargas de tránsito, por ejemplo, cuando no tenemos un confinamiento porque no hay una cuneta o no hay una berma cuneta o no hay una berma, pues digamos que podamos permitir que transiten vehículos de carga muy hacia el borde, nos va a generar ese tipo de problemas. Por eso tan importante la demarcación, por ejemplo, lo que llamamos nosotros señalización horizontal también es muy importante, y la demarcación, porque claro, esa línea de borde que yo tengo definida, pues es también buscando una durabilidad de la estructura del pavimento, no solo pensando en seguridad vial. Claro, es muy importante. De hecho, yo soy un defensor de la seguridad vial y ahorita pues estamos y hemos estado desde hace muchos años trabajando temas de seguridad vial y lo entendemos así. Sí, no solo pensamos en el tema del ciclista, del peatón y lógicamente garantizar la adecuada transitabilidad de los usuarios de nuestras vías, cierto, vehiculares, sino también debemos pensar en la duración de la estructura del pavimento. Por eso el que tengamos más básculas en el país es tan necesario, es tan importante, es tan urgente para hacer ese control. Escalonamiento, obviamente, además de lo que hablamos de la demarcación y más. Escalonamiento entre calzada y berma, lo mismo va a suceder por el tema de que puede haber deficiencia constructiva en mi estructura, puede que mi estructura de pavimento no tenga la suficiente capacidad de soporte. Por ejemplo, el módulo dinámico que tengo en mi mezcla, el módulo resistente que tengo en mi base, en mi subbase, la capacidad de soporte que yo tengo en mi subrasante, es decir, el módulo resiliente, o pues el CBR que tengo originalmente, ¿cierto? Eso puede ser, digamos, causante de que se vaya a generar ese escalonamiento entre calzada y berma. Si yo la berma la tengo bien compactada, coloqué un buen material seleccionado, la compacté bien, puse digamos, una berma de concreto hidráulico allí, claro, la rigidez es obviamente alta, la manera como se comporta ante los esfuerzos es distinta, ¿cierto? Entonces, claro, se va a generar un escalonamiento. Eso hay que analizarlo siempre. La erosión de las bermas también se da por cuestiones climáticas, y también cuando hablamos de erosión de las bermas es porque siempre va a quedar, cuando queda la junta, pues hay entrada de agua y hay lavado de finos, eso va generando obviamente pérdida también en el soporte pues lógicamente se va generando rotura, ¿cierto? Desprendimiento en los bordes y demás. Segregación, ¿cierto? Esta segregación es muy importante analizarla porque es cuando nosotros encontramos esos materiales, digamos en la mezcla asfáltica, el material grueso lo encontramos muy, permítanme el término, muy amontonado hacia una sola zona y no hay esa adecuada distribución, y lógicamente cuando hay acción de cargas de tránsito, pues no hay soporte adecuado, no hay soporte suficiente, no hay una buena distribución de cargas, y esa segregación puede también de una u otra manera a las zonas aledañas generar algún tipo de inconveniente, ¿cierto? Fisuras, por ejemplo, o algún tipo de desintegración o algún otro tipo de deterioro. Bien, bueno, esto es como algo, si no la han leído completa, pues de pronto verificarla, leerla, simplemente es para recordar que nosotros tenemos esta guía como Invías, que eso hace muchos años se sacó, y bueno, que por favor lo hagamos así. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta de los que se encuentran conectados? No hay pregunta, listo. Entonces, sigamos acá para avanzar. Bueno, estos son yo les había enviado esta presentación, no sé si les llegó. Importante que ustedes puedan hacer estas lecturas como para complementar, no es tarea, no es algo como para, perdónenme, no es algo como para evaluar,
pero sí nos ayuda como a complementar todo esto que hemos estado hablando. Bien, entonces, siguiendo con el tema de daños, bueno, antes de pasar ahí, quiero invitarlos a que participemos todos activamente en un Kahoot. Yo les voy a dejar de compartir pantalla un momentico y les voy a compartir esta actividad para que tengamos en cuenta en este momento, ¿cierto? Y que la hagamos entre todos. Es un Kahoot muy sencillo, pero que algunas preguntas ya se las había hecho, incluso algunas de las que se dejó como en la actividad que se dejó para la casa que quisieran hacer, quien quisiera hacerla de pronto, algunas personas me escribieron y me preguntaron, yo por ahí les estuve comentando, algunas personas aclarándoles de pronto si había alguna duda, pero sí es importante que cada actividad que se haga y eso sea como para complementar, pues si ustedes ven que les parece interesante y demás, pues participen. Bueno, entonces voy a colocar acá estoy acá compartiéndoles, espero. No veo el ya, el link, perdón. Listo, entonces. Vamos a hacer este ejercicio. Algunos la vez pasada me decían que no podían unirse al Kahoot, a un quizzes. Entonces lo vamos a hacer en vivo, digamos, paso a paso, y con eso vamos preguntando y vamos respondiendo inmediatamente la pregunta que se plantea allí. Listo, vamos a arrancar. Por favor, abran sus micrófonos y ahí van contestando. El abollamiento es causado por... Entonces, efectos del tránsito, ¿listo? Decíamos que el abollamiento es causado por efectos del tránsito, ¿listo? Vamos con la siguiente. La sección típica de pavimento flexible consta de... Ingeniero, está preguntando que cuál es el fin del juego. Pues el fin del juego es repasar los conceptos y consolidar unos que vamos a ver ahorita. No, el pin. Más que juego. Es el pin. Bueno, más que juego es como... ¿Decías algo? Perdóname que te interrumpí. No, que estaban preguntando que cuál es el pin, no el fin, sino el pin del juego. ¿El link? Pin. ¿El link o el fin? Pin. P-I-N. El pin. El pin. No lo voy a hacer con pin porque solamente pueden participar como 8 personas. Entonces lo vamos a hacer paso a paso cada uno y vamos mirando respuestas. ¿Sí me va a entender? Porque es que varios me decían la vez pasada que no podían participar, entonces si es bueno, pues paso a paso vamos mirando. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, esta pregunta, la sección típica de pavimento flexible consta de, pues claro, la subrasante, la subbase, la base y la rodadura. Es la típica, ¿no?
pero decíamos que podemos encontrar varias configuraciones. Bien, es un pavimento que su capa de rodadura produce una buena distribución de las cargas, resultado tensiones muy bajas. El resultado o resultando tensiones muy bajas. El pavimento rígido, ¿cierto? Entonces el pavimento rígido tiene una distribución de cargas que permite que las tensiones sean muy bajas, es decir, es más, digamos, el comportamiento puede ser en determinados momentos más adecuado. ¿Qué tipo de capa de rodadura es esta? Bueno, asfalto, pero ojo, aquí yo soy muy a veces exigente con el tema. Nuestra especificación de construcción no habla de asfalto, sino habla de mezcla asfáltica. El asfalto es un ingrediente de la mezcla asfáltica, ¿cierto? Sino que a veces la gente en el común lo conoce como, el asfalto, pero en realidad es la mezcla o concreto asfáltico, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son las funciones de la capa de rodadura? Entonces, proporcionar características funcionales, absorber esfuerzos producidos sobre esta. ¿Cuál será? Todas las anteriores. Impermeabilizar, ¿sí? Bueno, no sé, no opino, no aplicaba, discúlpenme, pero sí, absorber, acuérdense que la capa asfáltica nos ayuda a absorber todos los esfuerzos que se producen sobre la capa asfáltica. Lo ideal es que la mayor cantidad de esfuerzos posibles sean disipados desde la carpeta asfáltica. Es decir, que la base y la subbase no reciban, ojalá, efecto de esos esfuerzos, es lo ideal. Impermeabilizar, claro, queremos que el agua llegue y obviamente drene, es decir, superficialmente tenga sea adecuado y evitamos que el agua entre a nuestra estructura del pavimento, a nuestra base, subbase, a nuestras capas inferiores. Proporcionar características funcionales como la serviciabilidad, claro, que el usuario sienta confort, ¿cierto? Por eso hablamos de la regularidad y de la rugosidad. Y en el caso de la rugosidad decíamos que cuando ese IRI, ¿cierto?, va aumentando, pues aumentan los costos de operación para el usuario. Bien, seleccione las funciones de la subbase. Uniformizar el apoyo, facilitar transición del cimiento y la sección de la estructura del pavimento. Esas dos son, exactamente. ¿Qué es lo que buscamos con la subbase? Que el apoyo sea uniforme y que facilitemos transición del cimiento y la sección estructural. Es decir, a nivel de esfuerzos, haya una distribución también en las capas. La base debe absorber los esfuerzos producidos principalmente por vehículos pesados, livianos, solo combis. Bueno, este es otro tipo de configuraciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, vehículos pesados, la base es la que, de las capas granulares, la que más aporte estructural da. Un pavimento rígido, ¿qué es? Es uno conformado por una capa de cemento, conformado por materiales mejorados con cemento, conformado por una losa de concreto, conformado por materiales cementantes. Entonces, decimos que pavimento rígido normalmente conformado por losa de concreto. La vez pasada les decía que normalmente las tres principales configuraciones son en losas. Pero claro, el pavimento rígido también puede haber, no en losa, entonces aquí ya este concepto no sería losa, sino con concreto hidráulico, ¿cierto? Tenemos de manera continua y refuerzo con acero, y eso también sería un pavimento de tipo rígido. Solo que ya el concepto cambia un poco desde el punto de vista del análisis de juntas, ¿cierto? Y la manera como se presentan los daños es distinta en ese tipo de pavimento rígido, pero que es muy poco común porque es muy costoso. Tipo de ensayo aplicable al control de calidad de pavimentos asfálticos. Entonces, tenemos el ensayo Marshall, el ensayo de flexotracción, ensayo de tracción, CBR, ¿cuál será? Entonces, normalmente, cuando hablamos de calidad de pavimentos asfálticos, en la mezcla asfáltica utilizamos el Marshall. Es para vigas, ya en concreto hidráulico, ¿cierto? CBR ya es más caracterización de los suelos a nivel técnico. Bien, los métodos de mejoramiento de la subrasante pueden ser físicos, químicos y mecánicos. Ahorita que tanto hablamos, por ejemplo, en Caminos Comunitarios para la Paz se habla de mejoramiento de suelo en algunos proyectos y a veces uno les dice, venga, pero hagamos un mejoramiento químico o hagamos un mejoramiento mecánico y a veces todo como que pensamos que solamente puede ser físico y no. Acuérdense que sí, son físicos, químicos, mecánicos o puede haber una combinación entre físico y químico, ¿sí? O físico-mecánico. Entonces, ¿qué da físico? Entonces, por ejemplo, utilizamos una arena, mejoramos las propiedades a nivel de distribución granulométrica de ese material.
Un químico utilizamos, por ejemplo, el laca del cemento, podemos utilizar alguna puzolana también. A nivel físico-químico podemos hacer una modificación utilizando alguna escoria también, ¿sí? A nivel químico utilizamos, por ejemplo, aceites sulfonados para mejorar suelos también. Mecánico, pues es compactación, ¿sí? Entonces, bueno. Físico, podemos también modificar granulometría, metiendo, por ejemplo, material grueso. Si vemos que nuestro suelo tiene muy poco grueso, si es muy fino, podemos meter algo gruesos, hacemos una escarificación de conformación, mezclamos y vamos. Eso es físico, pero luego obviamente tengo que compactar. Bien, bueno, esos son los métodos más comunes. Selecciona los materiales que componen los pavimentos flexibles. Entonces ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Los pavimentos flexibles, qué materiales nos componen dichas estructuras. Entonces, normalmente, bueno, acá hay un error, el agua no va normalmente, pero el agua está inmersa, por eso en el pavimento a veces se incluye, pero normalmente son los áridos, los ligantes y los conglomerados y los llenantes minerales. ¿Por qué metí el agua yo ahí? Porque también uno diría, bueno, y algunos pudieran decir, no, es que para qué lo incluye, ingeniero. Resulta que el agua a veces está presente. Cuando hago en el pavimento flexible el análisis, tengo que hacerlo el análisis teniendo en cuenta el agua. Obviamente, no de la misma manera como un material granular. Los ligantes están conformados por cemento, cal y escorias. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso porque recuerden que los ligantes, principalmente hablamos de, por ejemplo, nuestras emulsiones asfálticas o hablamos nuestro asfalto, cemento asfáltico, que son nuestros materiales ligantes. Los otros ya son cementantes, por ejemplo, el cemento, la cal pueden ser cementantes en determinado momento, sobre todo el cemento nos aporta bastante para la disminución de la plasticidad y nos aumenta capacidad de soporte, ¿cierto? En un suelo. Selecciona las aplicaciones de las mezclas asfálticas. Entonces, las mezclas asfálticas, normalmente, ¿para qué? Para losas de conformación, para carreteras, aeropuertos, para columnas y vigas, carreteras y aeropuertos, eso es lo básico, ¿cierto? La temperatura de colocación de la mezcla de bituminosa no es importante, ¿verdadero o falso? Hemos dicho que, lógicamente, la temperatura de colocación de la mezcla es muy importante, ¿cierto? Por eso es falso, es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que de eso va a depender que nosotros logremos la compactación adecuada para esa mezcla asfáltica, que logremos el dinámico para el cual diseñamos esa mezcla asfáltica. Recordemos cuando hacíamos el diseño de la mezcla asfáltica, pues si lo hacemos por método Marshall, ¿no? Teníamos en cuenta la distribución gradual. Ingeniero, hay una pregunta. Martín Alonso Espitia Malagón. Gracias. Buenos días. Aquí de la Territorial Boyacá le envías, es que con respecto a la pregunta que se formulaba en el cuestionario, con respecto a los componentes en el pavimento flexible, el agua es un componente muy importante en la humedad de las capas granulares. Entonces, porque si esas capas estuvieran secas, pues entonces no alcanzarían la densidad máxima que se requiere para poderla recibir. Entonces sí es un componente importante para la estructura del pavimento flexible. Que hay, obviamente, la presencia de agua, hay que hacer el análisis de la presencia de agua, tanto en la capa de la estructura como tal asfáltica, como obviamente lo que su merced dice, que no lo mencioné, pero sí es importante, claro, en las capas granulares. Por ejemplo, en lo que nosotros llamamos proceso constructivo en la parte de compactación, es esencial, ¿cierto? Tener la humedad óptima de compactación. Obviamente, sin presencia de agua es imposible lograr la compactación, pero además, analizar que, claro, aunque nosotros tengamos obras de drenaje y queramos que no haya agua en la subbase y en la base ya cuando está en servicio, de todas formas va a haber una fracción de agua que esté. Por eso no lo mencioné tanto desde el punto de vista constructivo, pero sí, claro, el pavimento flexible es muy importante porque cuando hablamos de pavimento flexible hablamos de toda la estructura desde abajo, incluyendo su base, obviamente. Gracias, señor Martín, muy amable. Gracias. Listo. La granulometría utilizada en la mezcla asfáltica es de gran importancia. Claro que sí. Es muy importante. Recuerden que nosotros tenemos las gradaciones de tipo continuo y discontinuo. Entonces nosotros tenemos gradaciones abiertas, cerradas e intermedias.
y es de importancia porque de acuerdo al uso que vayamos a tener, seleccionamos esa gradación, características del tránsito, características, ¿sí? Es decir, va a ser muy, muy importante y para lograr obviamente un adecuado comportamiento, lo que hablamos nosotros de desempeño, ¿cierto? Entonces no solamente de resistencia a fatiga, sino también el tema de la adherencia, hablamos del abollamiento y hablamos de la susceptibilidad que vamos a tener a la humedad. Entonces, en gran parte, la manera como nosotros tenemos distribuido la fracción granulométrica, digamos, la gruesa, la más fina y obviamente el filler, en esa mezcla asfáltica, pues va a incidir en esa durabilidad y en esos elementos, esas propiedades que acabo de mencionar. Lógicamente, el módulo dinámico. Bien, las emulsiones bituminosas se caracterizan por trabajarse a temperaturas. Entonces, temperatura ambiente mayor a 140 grados centígrados o entre 70 y 100 grados centígrados. Entonces, normalmente las emulsiones asfálticas, normalmente, se trabajan a temperatura ambiente. Cuando hablamos de trabajo no es que se preparen, ¿no? Yo puedo utilizar una emulsión asfáltica y la hago en caliente, ¿cierto? Y la aplico, pero la aplico a temperatura ambiente, aunque mi emulsión no esté a temperatura ambiente. A eso se hace referencia. Pero lógicamente que la mayoría de usos que le estamos dando son emulsiones en frío y que, pues lógicamente, por eso lo mencionamos aquí, que son también aplicadas a temperatura ambiente. Todas las mezclas asfálticas deben tener características iguales independientes de su composición. ¿Verdadero o falso? Falso, las características van a ser distintas, ¿cierto? Y son distintas precisamente por el uso, por lo que nosotros estamos hablando ahorita, de para qué quiero yo mi mezcla asfáltica. Yo puedo tener mi mezcla asfáltica para una base asfáltica, es decir, no va a estar expuesta directamente digamos, la interacción con las llantas de los vehículos. Puedo tener mi mezcla asfáltica como capa de rodadura, puedo tener mi mezcla asfáltica como capa de rodadura, pero drenante, puedo tener mi mezcla asfáltica en determinado momento, por ejemplo, para un tránsito mucho más alto, ¿cierto? Con unas características de tránsito muy distintas a las del proyecto normal. Entonces, claro, eso va a definir si mi mezcla va a tener cierto módulo, si va a tener cierta gradación, y decíamos, lógicamente, la composición como tal de la mezcla y el porcentaje de cada uno de los elementos que componen la mezcla, pues va a variar. Si yo tengo una mezcla de alto módulo, pues va a ser muy distinto, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí es falso, por eso decíamos que cada mezcla tiene sus características de acuerdo a lo que nosotros estamos evaluando. El clima, por ejemplo, las condiciones climáticas son esenciales y pues por eso va a ser distinta cada mezcla. Los métodos de diseño de las mezclas asfálticas pueden ser, entonces, empíricos y mecánicos, físicos y químicos, solo empíricos y ninguno de los anteriores. Entonces, claro, cuando hablamos de mezcla asfáltica, lo que buscamos nosotros al hablar de diseño es encontrar una fórmula de trabajo. ¿Qué es la fórmula de trabajo? Es como muy afín al concreto hidráulico, ¿cierto? Es definir porcentaje de asfalto, el porcentaje de agregados de cierta gradación, de agregados de otra gradación, de otra gradación, de otra gradación, porcentaje de llenante mineral y por ende las características que yo voy a tener de la mezcla originalmente, ¿cierto? De acuerdo a lo que define en especificación, pues me llevará a hacer el diseño. Entonces el diseño, si yo lo hago de manera empírica, es simplemente hago la mezcla y hago, claro, previamente defino una dosificación y después evalúo qué propiedad mecánica tiene y a partir de allí digo que esta es mi mezcla pues, de trabajo, pero normalmente nosotros no utilizamos ese método solamente mecánico, empírico, perdón, sino utilizamos mecánico a partir de las propiedades de los materiales, conociéndolas muy bien, ¿cierto? A partir de las propiedades del asfalto, conociendo la rheología del asfalto, las características que tiene ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo se va a comportar ante las acciones de las cargas, ante cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, ciclos de carga, y yo obviamente defino esa rheología también, cómo se va a comportar para el momento en que yo esté realizando el proceso de fabricación de mi mezcla, pues la manejabilidad que voy a tener, y lógicamente que todo esto influye en un análisis de tipo mecánico. La mayoría decíamos la vez pasada, les tocaba, existe una evolución entre lo empírico y lo mecánico, lo matemático, ya hoy día también nosotros somos modelación, y tenemos, entre más conocimiento tengamos del material, muchísimo mejor va a quedar mi diseño de mezcla, ¿sí? Desde que yo tenga, digámoslo así, en cuenta de manera adecuada las propiedades. Entonces, el método que nosotros estamos utilizando normalmente es el método Marshall, pero existen otros métodos, está Ramcoes,
decíamos que está Superpave, que ya hay pues diseños de mezclas que podemos hacer a partir del desempeño como tal del asfalto y pues obviamente es mucho más eficiente, pero pues resulta más costoso porque no son tan replicables los ensayos en muchos laboratorios, porque no se tienen los equipos, no hay muchos laboratorios que tengan los equipos, ¿cierto? Son muy pocos entidades que los tienen en el país, muy pocas empresas. Bien, entonces volvamos acá. Bien, principal diferencia entre los pavimentos rígidos y flexibles, entonces distribución de esfuerzos, espesores de capa o materiales de construcción o el color. ¿Cuáles son las principales diferencias? Claro, la manera como se distribuyen los esfuerzos, ¿cierto? La manera como se distribuyen los esfuerzos en el pavimento rígido, decíamos que pues, esa distribución es un poquito más, digámoslo así, en determinados momentos, cuando hay altas cargas, más benéfica para las capas inferiores. Tenemos bueno, la capa de rodadura siempre es impermeable. Entonces, falso porque decíamos que hay capas de rodadura que yo puedo diseñar como drenantes, ¿cierto? Yo puedo tener mezclas drenantes. Entonces me va a permitir que entre el agua, pero como es fácil, yo siempre digo que el agua es como el estudiante velocista coge por donde más fácil va a quedar. Entonces, claro, por el coeficiente de permeabilidad que yo tengo, si yo tengo una capa permeable, entonces el agua va a entrar y va a salir por esa capa, va a llegar a otras obras de drenaje que tengo dispuestas y no se me va a meter a mi estructura del pavimento, es decir, a mi base, a mi subbase o a una base asfáltica que tenga yo dispuesta. Entonces es importante entender que la capa rodadora puede ser permeable, obviamente si yo la he diseñado así, y también tiene cierta permeabilidad. De hecho, toda capa asfáltica tiene cierta permeabilidad, ¿sí? De hecho, hablar de la impermeabilidad es hablar de un coeficiente de permeabilidad que esté muy inferior a 0.1 por 10 a la menos 3, a la menos 4. De ahí para abajo ya hablamos de impermeabilidad, entre comillas, para ingeniería, pero lógicamente casi que todos los materiales pudiéramos decir que tienen cierta permeabilidad, casi todos. Bien, ¿a qué tipo de rodadura pertenece la imagen? ¿Porosa o impermeable? Entonces, es impermeable, ¿cierto? Vimos ahí como todo lo que es el ligante, ¿cierto? Está sobre todos los gruesos y demás, y aunque allí hay una distribución, entonces es impermeable. ¿Y esta a qué tipo de rodadura pertenece? ¿Una permeable, es decir, porosa, o una impermeable? Entonces, a una porosa, ¿cierto? Y claro, vemos la diferencia respecto a la anterior. Se trata de recuperar las condiciones iniciales de una vía. Claro, el proyecto de rehabilitación, decíamos que es lograr el índice de condición que teníamos inicialmente. Las carreteras se clasifican según su... Claro, en Colombia nosotros tenemos una clasificación, ¿cierto? Por la capacidad de carga, pero claro, tenemos unas características de capacidad de carga, pero también cuando hablamos de tránsitos por diario, pero claro, hay otras combinaciones de elementos, por ejemplo, elementos geométricos, ¿sí? Que claro, el elemento geométrico parte define si la capacidad de carga, porque cierto tipo de vehículos no van a poder operar por ciertas infraestructuras que no tienen, por ejemplo, el ancho suficiente o adecuado, etcétera. Entonces, bueno. El asfalto espumado se usa, es decir, ¿qué se usa? Más bien la pregunta que hoy mal planteada, para el asfalto espumado, ¿qué se usa? Entonces, normalmente utilizamos aire, utilizamos agua y obviamente pues el asfalto. Claro. Bien. Entonces, volvamos acá a nuestra presentacióncita y ahora sí, volvamos rápidamente al tema de los daños y demás. Hasta ahí, ¿me están escuchando bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, está escuchando, ingeniero.
Listo, gracias. Entonces, normalmente en pavimentos flexibles encontramos fisuras, deformaciones, pérdidas de capas estructurales, daños superficiales y otros daños. Entonces, ya habíamos mencionado algunos. Aquí están las fisuras, yo les había mostrado la tablita, simplemente esto lo voy a pasar rápido porque pues son como las foticos de lo que hemos estado mirando ya. Entonces, fisuras longitudinales, ¿cierto? Y fisuras de tipo, estos son transversales, perdón, y estas son de tipo longitudinal, ¿sí? Estas las fisuras de juntas de construcción, cuando hemos tenido jornadas de trabajo distintas, en donde hemos solamente colocado o extendido nuestra mezcla asfáltica en jornadas distintas o en tiempos muy distintos. No me refiero a jornadas de que, digamos, extendió y mañana extendí, digamos, la siguiente franja. No, me refiero a que hemos de pronto dejado una semana, un mes, o sí, tiempos distintos, o bueno, 2, 3 días, y tenemos deficiencia en el proceso constructivo y tenemos, por ejemplo, deficiencia en la adecuada adherencia, ¿cierto? Es decir, no imprimamos adecuadamente, por ejemplo. Fisuras por reflexión de juntas o grietas en placas de concreto. Entonces encontramos en las transiciones hacia pontones, hacia puentes, ese tipo de fisuras, ¿cierto? A placas de concreto, cuando hay cambio de tipo de estructura de pavimento, porque puede darse, ¿cierto? Fisuras en media luna, entonces normalmente son de tipo parabólico y son formadas por desplazamiento, casi siempre relacionadas con pérdida de la estabilidad en banca o algunos problemas geotécnicos o que tenemos algún tipo de problema como tal de inestabilidad en el terreno, ¿cierto? Esto se provoca, este tipo de fisuras. Fisuras de borde, conocemos obviamente estas fisuras de forma longitudinal, ¿sí? Y tienen relación con lo que ya hemos mencionado en algún momento hace rato, pérdidas, digamos, de soporte en las capas inferiores o de pronto que el tránsito se está generando de manera muy alta hacia los bordes, ¿cierto? Fisuras en bloque, característica obviamente principal que tienen estas fisuras es que se dividen en secciones en formas como de bloques, ¿cierto? Pareciera a veces que fuera la misma forma como reticular de la de piel de cocodrilo, pero pues puede ser derivada de esta. Las fisuras de piel de cocodrilo entonces son un poco más pequeñas, digámoslo así, cada una de las secciones, pero obviamente, como ustedes lo notan ahí, como todos lo conocemos, se encuentran conectadas de manera irregular, ¿sí? También es una distribución reticular y principalmente tiene que ver con deficiencias en diseño en cuanto a falta de espesor de la capa asfáltica o la composición de pronto no es la adecuada en cuanto a la mezcla asfáltica, la que se utilizó para la capa de rodadura. Esa fisuración por deslizamiento de capas digamos, corresponden a fisuras de formas circulares o de media luna. Son curvaturas que están definidas normalmente por la tracción que produce la llanta sobre el pavimento. Por ejemplo, son las de muy baja velocidad de operación, el tema del frenado también, entonces eso también se genera por, obviamente, cambios de temperatura de servicio como tal de la mezcla asfáltica, ¿cierto? Ante estas acciones de estas llantas, de estos vehículos de carga, pues pueden generarse. Las fisuras incipientes, ¿cierto? Son fisuras muy pequeñas, ¿cierto? Que son continuas, son cerradas, no se intersectan normalmente estas fisuras y principalmente tiene que ver con la temperatura de la mezcla asfáltica, que no hay una adecuada consistencia en esas temperaturas, es decir, entre la temperatura de fabricación, la temperatura de extensión o de colocación, la temperatura de compactación inicial y la temperatura de compactación final. Entonces, por eso es importante ese control que se ejerce en obra y que la interventoría, nosotros cuando somos supervisores, les preguntemos cómo están ejerciendo ese control para evitar, lógicamente, esos defectos. Las deformaciones, entonces, desde el punto de vista de ondulación, ¿cierto? Es un daño que, claro, está caracterizado por presencia de algunas ondas en la superficie del pavimento. Es una deformación que consideramos de tipo plástico, ahí en los concretos asfálticos, y se da principalmente porque hay falta de consistencia en la mezcla, generalmente en tierras cálidas, es decir, altas temperaturas. Cuando hablamos nosotros de falta de consistencia, es que acuérdense que hay ensayos o sea, cuando nosotros hablamos de los asfaltos, decimos que los asfaltos, en la manera como los clasificamos tradicionalmente, no por desempeño, era por consistencia. Entonces, habían varios ensayos. Claro, hacíamos ensayos de pureza y hacíamos ensayos de limpieza, ¿cierto? Pero también hacíamos ensayos de seguridad, ¿sí?
Pero los de consistencia, dentro de esos estaba el de penetración, y cuando hablamos de deficiencias o falta de consistencia, es que muy seguramente el asfalto que se seleccionó para esa temperatura no era el adecuado, no era el adecuado. Entonces, ante altas temperaturas, lógicamente, de servicio, pues con la acción de las cargas de tránsito, pues existe se genera una onda, ¿cierto? Un ondulamiento, porque no hay esa reología que tiene ese asfalto, no permite tener una adecuada resistencia ante la acción de las cargas altas. Abultamiento, entonces, se presenta como un abundamiento de la superficie del pavimento. Entonces, ya sea en áreas pequeñas o de gran tamaño, y se genera por la expansión de la superficie. Entonces, este abultamiento genera afectación al IRI. Lo mismo estas ondulaciones, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de IRI, es una evaluación que hacemos de metros por kilómetro. ¿Cuántos metros de irregularidad o de rugosidad tenemos más bien de rugosidad en la superficie por cada kilómetro? Y claro, eso, como lo veíamos anteriormente, se va a ver reflejado en el costo de operación en los usuarios. Claro, otras deformaciones pueden ser los hundimientos, depresiones que se generan en el pavimento respecto a los niveles de la rasante. En cuanto a seguridad vial, es muy, muy peligrosa porque normalmente no se ve, cuando están en sus etapas iniciales, no se ve la diferencia, y a velocidades altas puede generarse una pérdida de control del vehículo y, lógicamente, pérdidas de vidas humanas, heridas, etcétera. Pero además de eso, puede generar un daño antijurídico a la entidad si no se atiende de manera adecuada el tema y no hay evidencias de que se ha atendido de manera adecuada. Un tema muy importante es que la presencia de agua, ¿cierto?, también genera mayor riesgo. Abollamiento, pues es una depreciación, ¿cierto?, en la zona, o una depresión que se genera. Cuando hablamos de depresión, es que existe, lógicamente, como la huella, ustedes lo ven, de manera más localizada donde están las llantas. El descascaramiento, les decía que tenía que ver con los materiales de construcción, o con el proceso constructivo, o también cuando no se ha hecho una limpieza adecuada previa a un tratamiento superficial que se va a hacer. Por ejemplo, si coloco una capa de mezcla asfáltica sobre otra capa asfáltica, y lógicamente no se hizo una adecuada limpieza y no se desarrolló una adecuada adherencia con una buena imprimación, por ejemplo. Los baches, entonces, es una pérdida, digamos, para nosotros muy común, y todos los que somos supervisores y demás, o que hemos estado en proyectos, en vías y demás, lo que más recibimos nosotros de quejas es relacionado con temas de baches, pero obviamente existen otras fallas. Pero este tema de baches, siempre en los reportes que se hacen en administraciones viales, todas estas fallas, en la mayoría de los reportes que ustedes evidencian, los que han sido supervisores o son supervisores, aparecen relacionadas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante también entender la diferencia. En este caso, el de los baches, los materiales normalmente ya aparecen expuestos, y eso va a generar un aumento del área afectada y va a generar mayor deterioro aún, porque cuando hay baches y no se atienden rápido, pues va lógicamente a extenderse la falla, ¿sí? Las pérdidas de las capas de la estructura, uno de esos puede ser, perdón, pueden ser los parches, corresponden a áreas en donde el pavimento original fue removido. Si no se hacen de manera adecuada, puede generar una irregularidad, obviamente, y pues se va a sentir por parte del usuario. Pero pues lógicamente que lo que se busca con esto es evitar que el agua entre a la estructura, afecte, y pues garantizar la mayor durabilidad. Lo importante es que se hagan de manera adecuada. Bien, los daños superficiales pueden ser desgaste superficial, que nosotros encontramos allí a un deterioro que se ocasiona principalmente por la acción del tránsito, por algunos agentes abrasivos, pero también se presenta como pérdida de ligante y de mortero. En muchos de los casos hablamos de las zonas laterales, zonas de juntas y de transición con las bermas. La pérdida de agregado es un fenómeno que se da normalmente, corresponde a disgregación superficial de la capa de rodadura, es decir, se notan más concentrados los agregados hacia zonas, o que se ha perdido toda la fracción fina, ¿cierto? También tenemos, debido a una pérdida gradual de agregados, entonces empiezan a exponerse lógicamente, y
porque hay pérdida de finos, se exponen los gruesos y hay una superficie más rugosa y luego los otros materiales quedan expuestos, ¿sí? Entonces, esto obviamente se incrementa con las acciones del agua que va lavando y demás, aparte del trance. Los daños superficiales como el pulimento agregado, del agregado también se presenta digamos, por la presencia de agregados con caras planas en la superficie o por la ausencia de agregados angulares. Cuando tenemos, por ejemplo, agregados muy redondeados. Por eso el control que hacemos nosotros de los materiales desde el punto de vista de forma y desde el punto de vista de caras fracturadas, ¿cierto? Es tan importante para prevenir este tipo de daños como el pulimento del agregado. Cabezas duras, que es esa exposición que se da, que puede afectar incluso aumentando la rugosidad del pavimento, aumenta los costos operacionales porque hay mayor desgaste en las llantas de los vehículos y corresponde a la presencia de agregados que quedan expuestos, ¿cierto? Que es esto que estamos viendo acá. La exudación, ¿cierto? Entonces aquí notamos cómo se presenta una película de afloramiento del ligante, ¿sí? A este ligante, obviamente estamos hablando de ligante asfáltico, y esta se da sobre la superficie del pavimento y generalmente ustedes lo ven brillante, ¿cierto? Esto tiene que ver con un mal manejo a veces en el asfalto porque se dosificó mal o hay una mala distribución de la granulometría y obviamente también puede pasar que no se tiene en cuenta de manera adecuada las condiciones climáticas, lo que pues puede redundar en que no haya un adecuado, digamos, comportamiento ante los cambios de temperatura, entonces también hay pérdida. Hay características del asfalto, por ejemplo, que hacen que esta exudación pueda ser más frecuente. Recuerden que nosotros hacemos un análisis de los elementos saturados, de los aromáticos, de las resinas y los asfaltenos en esos asfaltos. Y si, por ejemplo, tenemos un exceso de ciertos componentes de este asfalto, podemos nosotros estar siendo generadores, entre comillas, de este tipo de fenómenos también. Bueno, los surcos son franjas o canales longitudinales donde se han perdido los agregados de la mezcla asfáltica, ¿cierto? Entonces también son muy comunes, los hemos visto en muchos tramos viales. El corrimiento vertical, que es otro tipo de daño, corresponde el de la berma, ¿cierto? Que lo vemos acá, pues corresponde a una diferencia de elevación que se da, ya lo hemos mencionado, entre la calzada y la berma, debido a un desplazamiento de esta, ¿sí? Se desplaza la berma, entonces ese corrimiento vertical de berma hay que considerarlo, puede generar problemas desde el punto de vista de seguridad vial, pero también permitir el ingreso de agua de manera más fácil. A la estructura del pavimento. La separación de la berma es otra que se da, porque indica el incremento entre la separación de la junta que existe, ¿cierto? Entre lo que es la calzada y la berma. Y normalmente el agua va a infiltrarse y va a provocar el deterioro de la estructura del pavimento. El afloramiento de agua, que es esto que nosotros estamos viendo acá, lo mencionábamos, presencia de líquido, ¿cierto? Vemos cómo sale bastante agua, ¿cierto? En la superficie del pavimento, en los instantes en los cuales no hay lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay depósitos de agua en algún punto, obviamente, del suelo, que empiezan lógicamente el agua tiende a salirse por donde más fácil le va a quedar y si encuentra fisuras y demás, pues empieza a aflorar. Acuérdense que el agua, así como entra a la estructura del pavimento, dentro del pavimento también se puede comportar. Recordemos que el agua entra de tres formas, entra de manera superficial a raíz de las lluvias, ¿cierto? Por escorrentías, o sea, estoy hablando del sistema como tal, entra de manera subsuperficial en las zonas aledañas a la calzada por redes de flujo desde los taludes y entra a la estructura del pavimento por capilaridad, desde las zonas inferiores del suelo a nuestra estructura del pavimento. Entonces, cualquiera de esas, pues obviamente la manera como se mueve el agua y el caso del afloramiento, pues es que el agua en algún punto donde puede haber acumulación, empieza a salir por donde encuentra la facilidad, ¿cierto? Una permeabilidad alta o fisuras y empieza a generar el afloramiento. Bien, todo esto lo hemos visto, lo hemos analizado, entonces finalmente ya para cerrar, por temas de tiempo, voy a tocar un poquito más y ya, pero los procedimientos para recolección de datos y análisis
Esto va a ser importante desde la perspectiva de lo que tiene que ver con los materiales. A veces hacemos solamente la medición, tenemos en cuenta las características, lógicamente, del tramo, ¿cierto? La abscisa inicial y final, medimos, lógicamente, como les decía, identificamos qué daño fue el que encontramos y, lógicamente, la severidad de ese daño. Identificamos el área de daño. Está fallándole el audio. Ya. Disculpen que sí, hay una falla, pero no la había identificado, discúlpenme. Entonces iba acá que después de tener las áreas de los daños y el área total y teniendo en cuenta el tipo de daño, entonces calculamos el peso de cada tipo de daño en el tramo, el área total afectada en la vía y el porcentaje de afectación en la vía. Entonces, todos son, digamos, elementos importantes a considerar porque esto es lo que nos va a permitir tomar decisiones en materia de gestión de infraestructura vial, sobre todo, ¿qué atiendo primero? Uno quisiera, y realmente sería lo ideal y en lo que llamamos nosotros la utopía, ¿cierto? Si tuviéramos los recursos suficientes como entidad, pues atenderíamos desde el daño más pequeñito, ¿cierto? Lo más rápidamente posible. Pero a veces, pues como no son tan perceptibles, esos daños pequeños, pues evolucionan y lógicamente hasta cuando ya están más graves, pues empezamos a generar las atenciones porque ya nos están, obviamente son muy evidentes, pero lo ideal es que si tuviéramos los recursos suficientes, tenemos un sistema de gestión de infraestructura vial enfocado en los materiales, me refiero a que tengan en cuenta las características que tienen y el tiempo de uso que están, digámoslo así, o que tienen esos materiales o el tiempo que han estado prestándonos el servicio, ¿cierto? Pues nosotros estamos ahí monitoreando y lógicamente podemos tomar decisiones más adelante. Sí, te escucho, perdóname que se me fue el audio otra vez. Sí, señor. Pero ya volvió. Ok, bien. Entonces, aquí tenemos un formato de inspección, ¿cierto? Primera página y segunda página. Claro, no se va a ver claramente aquí, pero digamos lo que yo quiero significar con esto es que es muy importante siempre que tengamos claridad en dónde es que yo estoy tomando esa información. Por eso esta primera partecita es clave, ¿sí? En qué lugar estoy yo precisamente haciendo mi inspección, muy completa, muy bien detallada, la abscisa inicial, final, todo eso, porque eso va a ser esencial. Lo ideal es que yo tenga, obviamente, en mi sistema de información geográfica muy bien referenciado esto. En los informes se supone que, claro, yo debo colocar esto para después establecer qué patología y, lógicamente, qué tipo de afectaciones se están generando, en qué lado, si es en el centro, si es en la derecha, si es a la izquierda, ¿cierto? Y, obviamente, definir las áreas. El tipo de daño, pues ahí está como en la segunda página, como el tipo de daño que yo voy a estar colocando, el código del daño, ¿cierto? Entonces, bueno, eso todo lo conocemos ya seguramente. Y ya cuando ya tengo los datos, los he recogido, pues los proceso, ¿sí? Entonces voy a tener los tramos determinados. Por ejemplo, tengo mi tramo del T1 al T29, que va desde el 54.250 en este caso, hasta el 87.230, pero cada uno de estos yo lo he subdividido, ¿cierto? Entonces, y le doy un código a cada uno de estos tramos. Voy a tener el área, lógicamente, total de ese tramo que voy a considerar y voy a tener en cuenta las diferentes fallas que yo puedo encontrar, los diferentes tipos de deterioros de pavimento, y no voy a tener para todos todo tipo de deterioro, porque obviamente dependiendo del tramo, pues voy a encontrar un deterioro u otro, ¿cierto? Al final voy a tener un total y un porcentaje de afectación por tramo, tener en cuenta todos los daños. Y aquí también voy a encontrar el área total de cada uno de los tipos de daños y el área total afectada por cada uno de los tipos de daños, ¿cierto? Al final, pues voy a tener el peso total de cada uno de los daños, es decir, en cuánto incide, por ejemplo, las fisuras longitudinales respecto a todo el tramo, en cuánto puede incidir. Acá es el 0,27%, acá, por ejemplo, ahora el 0,11% para
para abollamientos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es, digamos, como para recolectar y analizar la información. Bien, esto desde el punto de vista de analizar lo que existe. En la próxima sesión, entonces, ya ahora sí vamos a hablar desde el proceso de percepción como tal de los materiales, de acuerdo a la temática, y hablamos de los elementos que se involucran para poder escoger adecuadamente el material, aparte de la especificación de construcción de carreteras, porque la especificación se basa en esos elementos, claro que sí, pero ¿qué otros elementos consideramos desde el punto de vista de la durabilidad, del desempeño? Y para la etapa de construcción, mantenimiento, rehabilitación, ¿sí? Esa diferencia. Y desde el punto de vista de costos, ¿cierto? El considerar esos elementos, cómo nos puede ayudar a reducirlos. Digamos que esa va a ser como la perspectiva. Hay una historia, obviamente, de los pavimentos. Yo les voy a enviar estas diapositivas para que ustedes las recuerden allí. Recordar, obviamente, el concepto de pavimento, ¿cierto? En ingeniería civil, lo que tiene que ver con todo el tema de infraestructura vial y demás, usamos ese término de manera muy común. Es lo que más de manera cotidiana usamos. Y hay una historia, obviamente, todas esas capas superpuestas sobre el terreno, un terreno de manera adecuada, ¿cierto? Para aumentar la resistencia y para servir para la circulación de personas o vehículos, es lo que nosotros llamamos el pavimento. Y hay una historia, recordemos que hay unos antecedentes, ¿sí? Es importante conocerlos y sobre todo porque el tema de los materiales, nosotros hoy día tenemos unas novedades que de una u otra manera tenemos que considerar. Hablábamos antes de que teníamos una muy buena disponibilidad de materiales naturales, ¿cierto? Pero hoy día tenemos unas restricciones fuertes. Entonces, por eso es importante que ese enfoque lo tengamos. El enfoque de economía circular, por ejemplo, en muchas industrias ya está siendo trasladado a la industria de la construcción hace muchos años. Y en el caso nuestro, pues que somos una de las industrias y de los sectores que más utilizamos materiales, pues lógicamente sí que los necesitamos tener claro. Entonces, esto se los envío para que ustedes lo lean, para no tener ahí como que pues ahondar en este tipo de cosas. Y pues aquí algo que sí me parece muy importante, me parece relevante, es que tengamos claridad de hacia dónde es que vamos. Entonces, la próxima clase, la próxima sesión, más bien, vamos a hablar ya, como les digo, de los materiales desde el momento en que yo concibo la selección de dicho material, de acuerdo al tipo de proyecto, las características, obviamente basado en los elementos que considera nuestra especificación para hacer especificación. Entonces, en el fondo científico, ya el tema específico del mantenimiento, de la rehabilitación, ¿cierto? Y qué incidencia va a tener en los costos, como les decía. Y al final tocaremos un poco lo relacionado ya con los enfoques que hay a nivel mundial respecto al tema de materiales, es decir, la gestión de infraestructura vial con la perspectiva de materiales, de acuerdo a varios enfoques que existen en diferentes lugares del mundo, en diferentes agencias encargadas de activos viales, como lo hacemos nosotros como Instituto Nacional de Vial. Entonces, básicamente es eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión final que me puedan hacer de pronto, si quisieran una retroalimentación o si ven que el tema va importante o que le deba hacer menos énfasis a ciertas cosas, pues les agradezco que me retroalimente porque sí es importante para mí. Bueno, estaba viendo yo el chat y no hay ninguna pregunta ni tampoco ningún comentario adicional a lo del Kahoot y a lo de a que se escuchaba bien, entonces asumo que todo está bien ahí. Listo, siendo ya casi las 11 de la mañana, pues damos por terminada la sesión de hoy. Les agradezco su atención, de verdad, prestar sus oídos pues para este tiempo. Y de verdad que muy valioso este espacio, espero que ustedes lo consideren así. Para mí es un gusto también poder seguir ahondando en estos temas para poder, digamos, reflexionar y sobre todo recordar, porque la mayoría de estos temas, estoy seguro que todos los que estamos acá, o la mayoría, los hemos seguramente visto, los hemos tocado o hemos tocado parte de ellos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ingenieros y compañeros del Instituto Nacional de Vías, y muchas gracias a la Escuela Corporativa por la oportunidad también de poder servirles de esta manera. No, a usted, muchas gracias, ingeniero Héctor Mauricio, por
todo el aporte que está haciendo en este momento para la entidad y obviamente para cada uno de nosotros, porque pues yo no soy ingeniera, pero me parece supremamente interesante el tema. Le agradecemos inmensamente y pues llegamos pues al final de esta actividad y desde la Subdirección de Gestión Humana agradecemos a todos y a todas por su importante participación en esta jornada y nos invitamos a seguir estando pendiente de estas actividades y específicamente de este curso que se plantean desde el programa de formador de formadores. Les agradezco igualmente a ustedes toda la atención y pues que tengan un muy buen día. Buen día a todos.